Suscríbete a la Panterita. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Un saludo a la teleaudiencia de ABC TV. Bienvenido al querido Fabio Martín. Ya se suma Federico en instantes. ¿Qué tal, Fabio Martín? Bienvenido. Bien, Bruno, bien. Buen día para todos. Te extrañamos, Fabio. Gracias. Sí, yo también extrañé el programa, sí, extraño. Bien. El destacado, el internacional. Sí. Principalmente. Próximamente la ruta, el tráfico. Con esto nuevo que escuché, ¿verdad? Y también vi, ¿verdad? Porque me tocó ver un poco qué interacción tienen los amigos del YouTube, ¿verdad? También. Sí. No, impresionante. Engolo y la actualización del tráfico. Sí, señor. Hoy comienza a volantear, hermano. Hoy comienza a hacer el doble 6. Bueno, ya estamos transmitiendo en YouTube. Ustedes saben, entran... pasá, Federico, hacete amigo. El YouTube, ponen Cardinal Deportivo en YouTube y ya salen en vivo. O ponen Cardinal AM y nos pueden seguir también a través de YouTube. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día para todos. Bueno, juega hoy la selección paraguaya y hace mucho que no hay una expectativa así perdón, tan... Para tu mamá. Buen día, Bruno. No te saludé, Pechu. Este sector no fue saludado. Perdón. No, pero por perdón eso. la emoción. Pero no, yo iba a seguir nomás, pero viste que tu mamá siempre quiere escuchar mis saludos. Qué pelada. No, entonces. No fue Ariel para Julián, vos. ¿cómo te va? Buen día. Hola Bruno, buen día, saludos a todos. ¿Cómo te va, Dani Chum? Buen día. Buen día, Bruno. Ahí está. Bueno, no, que hace mucho nos sentimos esa gana de que arranque un partido de Paraguay de la albirroja, ¿verdad? No sé si es un sentimiento mío nomás o también ustedes lo sienten, pero pregunto de verdad, muchachos, en serio. No, a mí me pasa y sumarle que se trata de los Juegos Olímpicos. O sea, entonces como que hay un cúmulo de factores. Igual si no fuese algo, justo hoy el Comité Olímpico Local divulgaba cómo son las medallas. Y mira que si una vez estábamos allá, ¿quién te para la ilusión? Más con lo que ayer te comentaban los oyentes con el tema de... O sea, lo que significaría que estemos especulando quiénes podrían ser los tres comodines. O sea, todo eso que te genera unos Juegos Olímpicos. Pero si lo llevamos a un contexto más grande, nosotros vivimos una sequía sin precedentes, llevando a la sub-20. No, es más, si nos vamos ahora a los Juegos Olímpicos, van a ser 20 años después. Claro, y o sea, no es solamente demasiado tiempo. y en lo deportivo, dos representantes sudamericanos significan que puede llegar lejos, porque representar a Sudamérica significa que se te pueda allanar el camino otra vez, así como en el 2004. No sería una utopía pensar en eso, ¿verdad? No, Porque, es que yo me acuerdo yo me acuerdo de aquel Chile de Sydney en el 2000 con Zamorano. O sea, ni hablar 4 años después, la final fue sudamericana. Brasil fue el último campeón. Entonces no se puede ignorar que el representante sudamericano tiene chance de medalla. Claro. Y que Paraguay en estos momentos sea el equipo que más cerca está. Fíjate, Argentina hoy no puede clasificar a los juegos, estoy hablando del rival. Entonces todo eso en función a los juegos, pero en función a la selección, ¿hace cuánto no nos vamos a un mundial? No es ni siquiera solamente. Y lo del 2004, fíjate que no se dimensionaba tanto porque estábamos en pleno ticket automático de ir a los mundiales de mayores. O sea, en el 2004 era vos sabés que era un estado de euforia, ¿verdad? Aparte el fútbol en los Juegos Olímpicos se comienza a jerarquizar desde el 92. Porque según el 88, yo me acuerdo que enviaban equipos. Ahí sí que era sub-23 casi amateur. Sí, pero vos sabés que enviaban equipos. Yo me acuerdo que en Argentina se fue Bilardo, pero con un equipo de jugadores locales. En Brasil jugaba Romario. Sí. Pero cuando Romario todavía Según no el era Romario. 88 hablamos, 92 tuvimos nosotros. Sí. Una selección de España que después fue la titular, fue la que salió, le ganó a Polonia. El equipo de Kiko y compañía. Kiko hace el gol en la final. 96 Kiko. fue el increíble Nigeria. Atendiendo Le a los dos destacó Brasil de sudamericanos. Ronaldo y Argentina de Crespo, Simeone y compañía. Orteguita, Con Sensini. Canú, sí. Y a Brasil le ganó Ronaldo, Un gol Romario. de Pérez. Nigeria de lateral. Fue Sí. de 2004. Después de 2000, Sí. 2000 Chile, 2004, Chile, Camerún. O sea, llegamos a la final contra Argentina de Marcelo Bielsa, nos gana 1-0 con el gol de Carlos Tevez. No, es que nos goleó Argentina. No. Yo lo que digo que es en el fútbol fue de está- madrugada está ese muy partido, jerarquizado. Federico. Perdón, ese A las Paraguay. 4 de la mañana Argentina. fue, Bruno. Por eso, Paraguay. A las 3 de la tarde Argentina. jugaba Olimpia contra por Colombia. No, eso ya por no Colombia. recuerdo. Tan acostumbrado, Hicimos selección, Hicimos hermano.
¿Y ese día vos te pasó algo? A mí me robaron la Familiar, camioneta sí, de claro, frente a mi Qué casa. recuerdo. Sí. El tema En es que la previa, estamos, ¿no? En la previa. estamos En la previa. tan acostumbrados a perder en no ver hace mucho tiempo una selección que realmente compita en el torneo que en donde juega, en donde compite, de manera a que ilusiona. Porque no es ya hasta normal últimamente que no ganemos nada. A ver, es cierto. Y no- sumarle la euforia del futsal que ayer También, metimos que ayer- 4-0 ante Colombia y nos clasificamos al Mundial de Uzbekistán de Así futsal. mismo. Entonces de repente es una novedad en un país de futbolero. Es volver a lo la- que mucha gente no vio, Exacto. porque hoy estamos en el grupo de Bolivia, Paraguay y Venezuela. Pero no solo ¿verdad? volver, Federico, Sí. el juego también. Y- No, pero yo Porque digo el lugar. Perú. También. El lugar, la Pero expectativa. fíjate también que además que estamos otra vez en las primeras planas de la competitividad en fútbol, en este caso en modo sub-23, también es una selección que juega bien. Juega. Una selección que Vos juega a la sabés que, retranca. eso No, es una es selección que destacable. juega a la retranca. Totalmente de acuerdo. Vos sabés que nos entusiasma Yo, otra por vez ejemplo, porque Bruno, es un equipo que va de frente, tiene entrega, va a la con línea. su estilo. Es nuestra selección. ¿Vos tenés miedo a Argentina? No. Yo no tengo miedo a No, Argentina. no, no, yo me- Te digo que Paraguay es favorita hoy. Yo me Hoy siento- te digo por lo que veo. Eso me transmite No, esta tranquilo, selección. nada. Vamos a ir despacio. Tranquilo. triunfalismo, no. Ariel. No, pero déjame Ariel, uno. Deja Ariel, el relator del pero en serio, preolímpico que- yo la soy la voz voz, del preolímpico. la voz. Además, te cuento una cosa. Somos favoritos por lo que vimos. Anímate, Modestia, Ariel, modestia, anímate. bien. Modestia aparte. Te voy a contar algo para que te enorgullezcas. Sí. O sea que todas las emisoras ahora ya van a transmitir también el Seguro que preolímpico. sí. El Pero igual partido vamos a de ganar hoy. nosotros en la audiencia. No, espera, no vayan a, espera, vamos a mantener ¿Qué pasó acá? la humildad. No, pero decirlo. No, te cuento nomás, pero ¿Qué te vos pasó, pues ya Ariel? sos la voz Nada. del preolímpico, ¿sabes? Porque vos iniciaste, esto fue desde el comienzo, no es que vos te estás Claro, subiendo no, a mitad no, de no, camino no. cuando la cosa va bien. Así pero mismo. tranquilo, Argentina tiene muy buenos jugadores. Bruno, pero te das cuenta lo que pero produce. sí, como ¿Entendés vos la me decís, sensación yo que me me produce siento, a mí? o sea, que podemos ganarle Claro, o no, empatarle. no tenemos miedo a nadie. Si vos Exacto. no le ganaste a Argentina por un error arbitral, le ganaste a Uruguay, que tenía una base de campeones del mundo, a Bielsa. Brasil, a los Kennedy, a los Ender, le Uruguay ganaste. tiene un jugador, Entonces te da una autoestima, una confianza. Juan Pablo Hernández, que va a ser vendido en un dineral a Europa. Ahí están, mirá los recuerdos de Alessandro, estaba Heinze, dos grandes equipos eran aquellos, porque Paraguay tenía un equipazo también. Mirá Mascherano, el técnico actual Sí. de Argentina, que hasta ahora demostró ser un mal técnico. Ese era Rosales, jugador de Bielsa. Imagínate que Cafú, 2 veces campeón del mundo, y después los títulos que ha ganado Cafú. 2 veces campeón del mundo con la selección de Brasil. 2 veces, hermano. 94 y 2002. Bueno, él dijo que Hendrik va a ser la gran estrella y va a ser el mejor jugador de la década, de los próximos 10 años. No sé si le llegaron sus declaraciones. Bueno, a esa selección con Hendrik nosotros le ganamos. Sí, lo que dijo él, que aún es chico, que hay que seguir viéndolo, pero que él tiene esperanzas de que él sea el próximo jugador que ilusione a todo Brasil en cuanto a ser un jugador distinto, diferente, como lo fue en su momento. Va a ser el próximo crack, dijo. Lo que yo dije no es lo que yo dije. Sí, pero es chico todavía, dijo también. Reconoció Bueno, que mañana escupí el asado, si No, así dijo, ¿querés no. que te traiga textualmente? No, dijo, va a dijo. ser la próxima estrella de Brasil en los 10 Pero, años. Viene con poco training de 30 minutos. pero, pero Están chico, entrando después de no te 4 achiques, meses. No es no, chico, no. pero Un así planchazo. dijo Cafú. claro. No, claro, Es para magnificar lo de la selección paraguaya. Te está matando el título, ¿no? Porque yo también leí lo mismo. Bien, gracias, Federico. Ahorita Gamarra, Mansur, qué grande Mansur. Qué grande. Llamémosle a uno de la Emilio selección. Martínez. Emilio Te Martínez. expulsaron, Emilio, a los 10 minutos del primer tiempo. Qué gran Diego Figueredo, qué gran Celso campeonato Esquivel, hizo Diego Figueredo. Pablito Jiménez, Se fue a Valladolid, después Freddy Barreiro, a Betty. ¿Dónde Aureliano Torres, nuevo técnico Olimpia. Sí, mira, y Edgar Barreto. Valladolid. Fue a Valladolid. Él se va después del preolímpico ya. A Valladolid Con fue Jorge electo el Brites. mejor jugador del Fue preolímpico. MVP. Vos sabés que No, eso dejemos mañana. Poné pues la música Ese- aquí, que va mira un poco Atenas, Piracutú, bebé, o sea, vámonos, estamos emocionados con la selección paraguaya, hermano. Sí. Dame de memoria, Federico, el equipo de la selección sub-23, clasificada a los Juegos Olímpicos y finalista frente a Argentina, 2004. Titulares y suplentes, dale, Federico. cambiaba mucho, pero tenía en la dupla ofensiva tenía
No, Freddy pensame Vareiro, arco, en el Cardoso. arco. Lo- Nosotros le ganamos a Italia con Pirlo, por ejemplo. Los tres de Pirlo atrás- estaba en Italia. los tres de atrás, porque Fíjate jugamos- quién jugaba en Italia. Pucha, Pirlo. Claro, Pirlo estaba. Te juro que no me acuerdo. Jugábamos Sí, con por tres supuesto. atrás. El de Juventus. Pirlo, el fenómeno se quedó El fuera hombre de los mundial del tiros libres. 2010, campeón del mundo. Sí. Y le arrasamos con Vareiro Cardoso. Gilardino estaba también. Gilardino también, sí. Espérame, estaba queriendo embarcarme. Barreto, Emilio Martínez, Gamarra, Mansur, Teto Cristaldo. ¿Quién? Esquivel jugaba. Llamala a Carlos Gamarra. Esquivel, pero Esquivel jugaba medio al medio, por eso digo, a veces así de la línea de tres. Sí, por eso. Edgar Barreto fue enciso. Sí, Fue enciso. Tenía que ir Paredes. Sí, y fue enciso, una gran Julio polémica Enciso, sí. en aquel momento. Se habló mucho de la influencia de Gamarra. Sí. Carlos Gamarra. El Pepe, ¿por qué no estuvo acá en la final? Pablo Jiménez estaba lesionado. Aureliano Torres, volante izquierdo. El que metía la pelota impresionante. Diego Barreto y Tanciso. Y no estaba el Zorro Vareiro como Sí, delantero. el Zorro fue titular con Cardoso. Estaba Pablito Jiménez. Pablito Sí, lo veíamos Jiménez a Pablito Jiménez. y estaba Julio González Ferreira. ¿No? Paraguay tenía una ofensiva de 1,80 m para arriba. Bueno, pero hoy tenemos muy buenos jugadores también. Hoy Diego Gómez, es impresionante este jugador. ¿Será cómo, Lo que cómo juega sigue creciendo? Fabricio Peralta. Fabricio Peralta. El medio es lo mejor que tiene Paraguay. Ahí desborda y fútbol. en ataque, ¿cómo estamos? Y en ataque, Pérez, acompañado por Leguizamón y por Después del segundo tiempo, Marcelo sí o sí, Fernández. pasa Hood. Acá me dice el doctor Martínez, pero pues gente está en Barcelona, ¿verdad? Comprado por Real Madrid. Compró, Sí, 70 le dio millones de un euros. compró Real Madrid. le dio Víctor con un Roque. caño, Víctor Roque, el le compró dio con un Barcelona. caño a Henry por el partido contra Paraguay. Como que fue pecho frío, ¿verdad? Y bueno, para allá le buscan el... Pero Henry es un jugador, hermano. Chiellini también estaba, mirá quién estaba. Chiellini. Giorgio Chiellini, Ídolo. el zaguero central. Señor, por supuesto. Mamá querida. A la pucha. No, y esa final fue muy... Y Carlos Tevez Macherano fueron los abanderados, dice Néstor Beltrán. Sí. De ese 2004. Pero parece que Macherano no le va bien como técnico. Parece que es muy... parece eso cura. Aunque No sé cómo en esta le está yendo da para mejor. esas charlas, para No, esa... Mascherano, todos dicen que no es buen técnico, que no, lo que fue como jugador ni Pero ahí vos le llega. escuchás hablar. Lo que pasa es que su número, Y Bruno, parece son- Valdano era hablando. él quedó fuera del Mundial Sub-20. Mm. Después el Mundial se hace en Argentina, Y porque se va lo a- sacan a Indonesia, ¿era verdad? Sí. Sí. Y ahí le dan de vuelta la posibilidad y queda fuera contra Nigeria en octavos, en su Mundial. Sí. Y ahora comenzó a Paraguay apenas. No, había hoy- perdido yo algún le amistoso tengo por una goleada. esperanza a la selección paraguaya, sinceramente. Dame por el equipo de Paraguay, Ariel. Pero dame el equipo y va describiéndome. Porque vos estás comentando con Darío Ibarra. Hoy vas con Darío. Claro. Darío ya es el comentarista en la ausencia de Fabio. Fabio pues estuvo de vacaciones. Entonces acá equipo que gana no se cambia. No, está muy bien, está muy bien. Nosotros vamos con Libertadores con Wilson. Esa noche. 21-30. No, 21 a 30. Sí. Vos estás venido desconectadito. No. Confundí un poco con los horarios. No, por está favor, bien. Fabio. No. A 21 ver, 30. me costó con Ariel, no, volanteando acá. No creo. Sí, no. Tanta experiencia, No, esa hoja de veces. Y será de la sola. No, mira que yo estaba con odio con Quique siempre. Oye, Quique. Che, Marini le tiró una bomba a Marini a Ariel, será. Aragán, hay un tema musical, no tenés ahí, Quique, después vamos ya a lo serio, vamos allá a la selección paraguaya. Eso sí que no sé. No, en Que el serio. muerto se asuste el degollado, más o menos. No. No, pero El en colmo serio de te los mató, colmos. será. Todo con música, vos sabés que están muy bien producidos. ¿Cómo que tienen tanto tiempo para producir? Y no tiene nada que hacer, amigo. No, ya pero alguna nota seria. Yo en alguna- serio alguna- me pregunto, porque nosotros no tenemos tiempo para respirar. Vos sabés que en el rating que aparece, nos tienen que dar la mitad del rating. Ellos, si Totalmente. nosotros hacemos 2 o 3 veces su programa Claro. y figura en el rating. Bueno, los encendidos son diferentes. Hay gente que parece que no entiende los encendidos, ¿verdad? Una cosa es que vos tengas un punto cero no sé cuánto al mediodía, a que tengas 2 puntos, no sé, a las 5 de la mañana. No es lo mismo. No. El encendido es diferente.
Claro. Y, estamos en YouTube, seguimos en YouTube. En YouTube Empresa Arrollador, el programa, cómo se escucha y cómo nos ven en YouTube es realmente extraordinario. Gracias a Dios y a los oyentes. Jugó De Rossi también en aquel equipo. Me acuerdo de Luca El Nataloni, actual técnico gracias de la a Luca. Roma, Qué el grande, jugador de Luca. Boca. Sí, es jugador de Boca, actual Sí. técnico de la Roma, exactamente. Acá me dice Luis García, ya en, ¿sabes dónde? En YouTube me dice, estaban Bonucci, papá Bonucci, el que estaba en la Juve y se fue al Milan, después volvió a la Juve. Justamente compañero de Sagro Central con Chiellini. Barzagli, Giorgio Chiellini, ¿Qué es la defensa de Juventus? De Rossi, Acabo de... Gilardino, Pirlo, algunos nombres ya mencionamos, estoy nomás leyendo. Se olvidaron de José de Vaca, jugadorazo, dice acá el amigo en YouTube en estos momentos. Él jugó muy poco en los Juegos Olímpicos, pero él le hizo el gol a Brasil en el preolímpico. Ahí cuando están necesitando, por Pierde ejemplo... el puesto por el comodín Carlos Amarra. Exactamente. En Grecia. Ahí, por ejemplo, Chiellini, Bonucci, Barzagli eran jugadores que tenían la edad. Y Pirlo, por ejemplo, era uno de los que tenía cupo de ser mayor en aquella selección. Que después le gana, ¿a quién le gana? A Irán le ganó, Dani, ¿Irak o Irán era? Paraguay. ¿Eh? Paraguay le gana a Corea en cuartos Sí. y a Irak en semis. Claro. Y al ganarle a Irak ya confirmó que era medalla. Sí. Porque los Juegos Olímpicos son de 16, son 4 grupos de 4, clasifican los 2 primeros, entonces ya cuando clasificas, salís vivo de la fase de grupos, va a cuartos. Y en cuartos le ganó a Corea 3-2, y después le gana a Irak y bueno, la final contra la Argentina. Sí. Una jornada muy recordada por los argentinos también porque ellos hacen doblete ese sábado. Sí. Ganan la de oro en fútbol y después ganan la de básquet. Fueron a verlo de fútbol al básquet. Sí. ¿A quién gana? ¿Serbia? Después de ganar a Estados Unidos. Mi suegro, el papá de Martín, fue el médico de esta delegación y me contó que hubo una discusión. Fíjate por qué se discutió. Por el tema del horario. Era a las 8 de la mañana el partido. Se discutió si se desayunaba o no se desayunaba. Había un grupo de los jugadores que querían desayunar y Carlos Jara saliera la idea que no se desayune. Y fue ahí una cuestión que no afectó nada en el rendimiento, porque Paraguay, a pesar de estar con 10 por la pronta expulsión de Emilio Martínez, aguantó el partido, atajó mucho Barreto esa vez. Hay que decir que Paraguay puede haber perdido por más, pero también que en los últimos 15 minutos llegó Paraguay como para empatar 1-1 y forzar una larga en el Estadio Olímpico de Atenas, nada más y nada menos. La casaca amarilla de Atenas 2004 tiene que volver, dice acá un amigo del YouTube. Claro, estos jugadores de Italia fueron campeones del mundo 2 años después, 2006. Aguante Paraguay. Bueno, tener lo de nuestro Dieguito y lo de la Paraguay. Otra cosa importante, ya tenemos que ampliar, Wilson, por favor. Masivas detenciones, órdenes de detenciones contra barras de Cerro Porteño. Allanamientos. Allanamientos incluidos. Bueno, vamos a ampliar eso en un momento. Viene la mano muy pesada contra los barras, señores. Atiendan. Pero Vamos no a hay ampliar. resultado todavía del tribunal, que se está tardando. Ayer se reunió Federico. Y no hubo resultado. Y no hubo No hubo ampliación de dictamen, nada, ni... ahora está en línea el fiscal número 3, dice. ¿Cómo sería eso? De la fiscalía número 3, Federico Ferreira, con orden de prisión inmediata, dice. Ahora, perdón, voy a corregir. Federico Ferreira con orden de prisión inmediata. Ahora está en la fiscalía número 3. Él no era el jefe de la barra de comando que renunció. Sí, Él es, ¿verdad? él escribió en Sí, su Twitter sí, que renunciaba. Comisario principal César Duarte. ¿Cómo está, comisario? Muy buenas tardes, Bruno Ponte, saludan, va el aporte. ¿Qué tal, Bruno? Comisario César Duarte, a las órdenes para hoy y la audiencia. Bueno, comisario, gracias a Iván Leguizamón que nos está ayudando. Gracias, mi querido Iván. Comisario, tema de los barras de Cerro Porteño. ¿Hay órdenes de captura, allanamiento? ¿Qué está pasando, comisario? Bueno, de la mañana estamos iniciando, concluimos con la identificación de los principales cabecillas de esta gente que ese día, que ustedes ya saben, cometieron los hechos vandálicos.
se analizaron las imágenes en donde se había mencionado que una pancarta fue el incidente, ¿verdad? Pero con los medios técnicos pudimos comprobar que no es así. La pelea en sí empezó con un cántico que a una determinada barra no le gustaba y por eso inició todo el incidente. A partir de ese día nosotros iniciamos la investigación correspondiente con dirección fiscal y salimos, o sea que logramos la identificación plena de los cabecillas, quienes en este momento estamos guardando las órdenes de detención de estas personas para empezar a realizar varios operativos, señor Bruno. Comisario Diarte, Sí, ¿cuánta gente es lo que tiene que ser detenida? más de 100, pero los cabecillas tenemos ya... O sea, ¿ustedes tienen orden de captura de más de 100 personas ahora mismo? No, Bruno, como te digo, esto, o sea, la investigación que se realizó, se logró primeramente identificar a 14 personas, pero ya tenemos en fotografías y filmaciones que se están analizando ya los cómplices de esta persona, que serían más de 100, para entendernos. Bueno, ¿y quiénes son los cabecillas que tienen orden de captura? Y eso me ya reservado todavía, no porque no estoy teniendo todavía en mano, pero son 14. 14, pero serían 14 más o menos 14 líderes. Así mismo, Bruno. ¿Son de ambas facciones de la plaza y de comando o es de una sola facción? Sí, prácticamente sí, son de ambos grupos, digamos. Ferreira, este muchacho Federico Ferreira puede ser, ¿él tiene orden de captura? Está en la lista. Está en la lista. ¿El jefe de la barra de la plaza tiene orden de captura? Por eso, Bruno, todavía no tengo a mano las órdenes de detención. Entiendo. No, pero también entiendo la reserva, que a lo mejor no quiere dar el nombre porque están ahora actuando ustedes, ¿verdad? Y si ya le avisamos luego por radio que se van allá a buscarle, pues medio cachina iba a ser. Así mismo, Bruno. No, y por nada, comisario, es como que... Empecemos con el operativo, voy a estar socializando. Sí, no, y por nada, comisario, no, es como que diga, yo me fui a robar y 11 horas de captura, Bruno, pueden ser en la red de una cañita y nada, hasta Argentina, ¿verdad? Estamos trabajando bien por ello, Bruno. Bueno, sin contemplación esto, comisario, ¿eh? No, sí, perdón, como te digo, ahora mismo está un equipo de trabajo en una oficina técnica con peritos. Bien serio la investigación, estamos identificando uno por uno. Ajá, muy bien. Una vez que salga la lista completa, la Policía Nacional con todo su grupo, la parte operativa, va a estar ejecutando las órdenes de detenciones. Ahora, comisario, otra cosa, ustedes van a hacer su trabajo, a veces pasa también eso. La policía los detiene, pero después ya pasa a la fiscalía. Ustedes hablan con la fiscalía, porque que no sea ahora que se vayan a la fiscalía y una semana después le vemos acá en la calle y nos roban un celular, ¿o qué? Mira, Bruno, en la mesa de diálogo que tuvimos, eso fue nuestro principal pedido, para que se haga lo que corresponde, ¿verdad? Porque son personas que en varias ocasiones ya fueron detenidos por hechos similares y vuelven a salir y vuelven a cometer los hechos. Lo que esperamos es un castigo ejemplar, ¿verdad? Para que no ocurran más estos hechos. Comisario, es importante volver al principio. ¿Ya tienen ustedes entonces la certeza cuál fue la causa de la pelea? Si puede repetirnos. Sí, totalmente. A priori se recordarán que habíamos dicho que había una pancarta alusivo a una determinada persona. Tal cosa no ocurrió. Bueno, eso es importante porque lo dijo el propio Ministerio del Interior. Por eso me parece muy importante la aclaración. De la realidad fue que... Bueno, que un grupo, los dos grupos, las dos barras, ¿verdad? En un determinado lugar, una persona que son del barrio LPG empezó a realizar cánticos, pero cánticos ofensivos hacia la otra barra. Entonces, una persona determinada
vino y le inquietó a ellos, ¿verdad? Y ahí empezaron los empujones, basta que nos canten más esa música, pues no nos gusta, entonces ahí empezó la trifulca, ahí empieza todo, y no paró. Comisario. Ustedes son testigos ese día de lo que pasó. Sí, claro. nosotros mismos grabamos y levantamos con todos los compañeros, estábamos filmando, o sea, estábamos transmitiendo en directo. Comisario. Y agradecemos también a la APR porque tienen muy buena, las cámaras son buenísimas, tienen muy buena filmación, se le puede identificar a muchas personas ya por ese sentido, ¿verdad? Ah, qué bueno. O sea que nos van a poder negar ellos por decirle, no, yo no fui. Y como dice, técnicamente nosotros estamos demostrando de que esa persona fue, persona terminada. Claro, ese tipo de chistes, no hay ahí eso, de por y tu tía. Comisario. Bruno, te muestro ahí la foto vos, Bruno, termina vos, claro, claro. Así mismo, trae 2 o 3 testigos que le identifican y se acabó la historia. Comisario, vamos a hablar un poco así, bien crudamente. Sí. Tengo pecuá ponacho de cuera. Y después, Jamba, eres vio ayer iman a bella raicho de cuera. y Bruno, vos sabés bien como abogado que se tiene que hacer la parte protocolar, informar, justificar, enviar avances investigativos. Yo tengo que enviar la documentación correspondiente para que un fiscal No, pero esto ya hicieron invasión, comisario, invasión de cancha, no es la primera vez. Esto nomás ya fue demasiado grave. Yo no te estoy culpando, yo no te culpo, comisario, pero te digo nomás, la policía paraguaya es mejor que el Mossad para mí, porque la policía cuando te quiera agarrar, en 2 minutos te agarra. Sí, también, totalmente, Bruno. Bueno, entonces, usted ¿por qué lo que tanto changüí se le dio a estos badulaques? Y mira que dice que para detenerla a una determinada persona vos tienes que cometer primero el hecho, Bruno. Vos sabes bien eso. No le podés detener porque tu antecedente, mira, imagínate, te doy como una estadística. Yo como jefe de investigación acá en Asunción, día de por medio estamos deteniendo personas, ¿verdad? Y en su mayoría son barras, no solamente de Olimpia, están de Cerro, son de Olimpia, son de Luque, y la mayoría son integrantes de alguna u otra barra, ¿verdad? Y son motochorros, son microtraficantes, son gente que entra a hurtar cosas, en su mayoría, ¿entendés? Y vos sabes bien que tiene antecedentes. Y la vez pasada yo le había mencionado los antecedentes de una persona, tiene 18 años, y desde los 14 años viene teniendo antecedentes, hasta ahora, y siguen lo mismo, ¿verdad? Pero, y en su mayoría todos tienen medidas también. O sea que no, por esa parte que vos me mencionaste, Bruno, yo no puedo detenerle. Y vos sabes bien eso. Bueno, y sabes qué, comisario, una sana recomendación nomás para dejarte en libertad. Sí. Comuniquen, comisario, si es que la fiscalía no hace su trabajo, porque si no, después, ¿sabes qué? Quedan libres. O la policía. Siempre la policía hace su trabajo, le llega a la fiscalía y lamentablemente hay fiscales que no hacen su trabajo como corresponde. Vamos a ser sinceros también. Y después le quieren cargar todo a la policía. No que la policía no trabaja, que la policía... Y la policía le lleva a los tipos, pero los que tienen que hacer el trabajo después de imputación, seguimiento y llevarlo a un juicio oral, público y condenarlo. Es la justicia paraguaya, la fiscalía y después un juez. Pero ustedes tienen que contar, pero nosotros le detuvimos a estos tipos y acá los responsables son la fiscalía. Y hagan un seguimiento, después ustedes publiquen. ¿Entendés, comisario? Si no, después quedan ustedes como que ustedes no hacen su trabajo. Vamos a hacer eso, Bruno, vamos a hacer eso. Bueno, comisario, muchachos, no hay ninguna pregunta más. Comisario, ¿puede ser en cuanto a hipótesis que el enfrentamiento se dio como producto de una venganza por la muerte de un barra que se dio el año pasado sobre Quinta?
No se descarta, yo te confirmo que empezó por el tema del cántico. En la imagen que se puede ver, y con testigos presenciales que hablamos, empezó por eso. Ellos tienen varios problemas, no solamente ese que me mencionaste, tienen por cuestiones territoriales, y es que van a sacar los trapos sucios entre ellos, ¿verdad? Vamos a estar alargando. Y la bandera esa de... No, eso no. Ya dijiste, entonces... No, ¿sabe qué? Acá me están diciendo, comisario, que el tema fue el cántico contra la Chacarita. Claro, parece. esa barra internamente estaba Sí, con el- suspendida. ahí empezó por el cántico. ¿Cómo, comisario? Yo te Perdón. confirmo, con el cántico, pues. ¿Verdad que con el cántico por el tema de la Chacarita, ahí comenzó el Sí, desmadre? ahí empezó todo. Sí, correcto. Bueno, ¿qué te iba a decir otra cosa, comisario? 100 identificados entonces y 14 líderes ahora con orden de captura. Están haciendo allanamientos también, ¿verdad? No, todavía allanamientos no. Pues. Vamos a allanamientos ejecutar no. primero las órdenes que tenemos, y como te conté, hay una oficina, una mesa que están varios profesionales técnicos, peritos, que están analizando punto por punto quién es César Yate, quién es Bruno Pom, dónde vive y todas esas cuestiones que se realiza técnicamente para después informar al Ministerio Público. Ujú. Bueno, comisario, mucho éxito. Gracias por tu paciencia, por atendernos y por explicarnos todo. Gracias, comisario. A las órdenes. Comisario, antes Sí, que me olvide, sí. vos sos comisario principal. Te voy a decir señor. algo, comisario. ¿Por qué veo ahí cuando uno llega al defensor del Chaco, tú ira, le dejan a señora o a hombres que manejan la barrera y ellos te abren si quieren porque te cobran el estacionamiento? A vos te pasa también, Federico, ¿verdad? Sí, a una cuadra del estadio. Bueno, ¿no es acaso la policía la que tiene que, vos te identificas? Yo soy periodista, tener el estacionamiento para más vía pública, y la que da orden ahí es una señora pelirroja que si vos no le caes en gracia, ella no quiere lo que estaciona a la izquierda, dice andate a la derecha, acá no vas a estacionar, y tú están ahí mirando bajo la sombra y ellos son los que están manejando la calle. No, Bruno, no Lo- corresponde para los nada. trapitos Voy a te quiero trasladar- decir. Voy a trasladar esa inquietud a la gente encargada de prevención y seguridad. No Es corresponde sobre el para norte nada. mismo, comisario. El norte, esa calle donde está el terreno, ese baldío, ahí siempre hay una señora, ella es la comandante de la policía. Voy a trasladar esa queja, Bruno. Ya nomás lo corto contigo y ya. Pero ya no la es persona solamente, encargada, sí. no es solamente por los periodistas, por la misma gente que quiere entrar y ella es la que da la autorización. O sea, estamos todos locos, comisario. Sí, entiendo, totalmente te entiendo, Bruno. Totalmente. Bueno, gracias, comisario, por atendernos, muy amable. A las órdenes. Gracias, comisario. No es que sea cuña ahí, pero no puede ser que alguien, un civil, te esté dando a vos autorización. La Constitución es clara. Todos los paraguayos tenemos derecho a transitar libremente en el territorio nacional. Vos te vas la barrera así de hierro y ella es la que te abre o él. Y la policía mira, y ellos son los policías. O sea, ¿sabe qué puede pasar? Vos mañana sos un feroz narcotraficante. Y le decía a la señora, a mí te di 50.000 a Hasataco, a ver, ella te va a abrir, pero ¿sabes qué? Te va a abrir el cielo ahí. Vos vas a estacionar haciendo una cosa. Si es policía, identifíquese. Acá hay estacionamiento, no hay problema. Esto es para la prensa o para dirigentes o jugadores, no hay, porque ese se usa para el sector visitante también. Los jugadores estacionan ahí. Entonces, identidad, adelante, pase señor. Ahí pueden encontrar un bandido. Pero acá, un civil, yo sé que me van a decir, no, que tiene que trabajar todo. Está bien, hay trabajo en albañilería, se necesita plomero, carpintero, pisero, electricista. Más son muchos trabajos hay para hacer. Pero no para estar cerrando la calle y que un civil esté autorizándole a otro civil. Andá a hacer eso en los Estados Unidos. A patada te va a sacar la policía de ahí. Ese es trabajo de la policía. Perdón, ¿qué pasó? No, yo quiero decir una cosa a resaltar, porque otra pifiada más del ministro del Interior, ¿verdad? eso. Porque fue etapa de todos los diarios, nosotros abarcamos que fue por la pelea de la bandera. Digo otra pifiada porque una vez dijo que había un muerto en Tacumul, se armó toda una revuelta. Y ahora otra vez y la causa es totalmente diferente.
es una causa muy de cancha. En realidad no es el interior porque interior es Riera. Barcini. sí, Barcini, De justicia. Justicia y trabajo. Hasta va con el propio comunicado que emitió Cerro, la defensa. El motivo no es algo que... Claro, te demuestra claramente que es un cargo político, que es un inepto para estar ahí, porque no puede ser que él La no segunda sepa, vez que claro, tiene, no tenga dos dedos de frente para algo, manejar estas o sea, situaciones, algo ¿verdad? que se le ocurre Claro. un mitómano, porque habla de cosas que no existen. Federico. Un tema demasiado importante. Claro, fíjate, porque uno de los líderes de la plaza que trabajaba con Rotela falleció en Tacumbú. ¿Y cómo se van a enojar por una bandera que los dos, o sea, las dos facciones están de acuerdo van a estar de acuerdo siempre con esa bandera? Y sabíamos que ese no era el problema. Ahí te demuestra que es un inepto el ministro de Justicia, no sirve para el cargo. Porque por eso o miente o no sabe nada absolutamente. Una cosa es mentir, otra cosa es inventar. Claro. Yo sé que las dos cosas son iguales, ¿verdad? Pero Y no, es la primera uno vez que miente está... cuando tiene necesidad. No, es la primera vez que está pifiando. No, y Ya por eso, pifió ya demasiadas veces. Estaba Ya. muerto el señor en Tacumbú que lo mataron. Sí. Y se armó toda No. la revuelta que hubo. Y otra cosa, ¿qué habrá pasado cuando Bruno hablaba con el comisario? Me acordé. ¿Qué habrá pasado con los 12 detenidos luqueños? ¿Se acuerdan también? Que tenía una lista del pobre comisario que le bajamos la caña y que después le explicaba, no, tengo la lista acá, vamos a buscarlo y después la fiscalía. Y creo que o para ahí. uno era un alto funcionario del aeropuerto, otro, eran todos gente bien acomodada, otro era del... ¿dónde están los jueces? El enjuiciamiento. Era funcionario de... o sea, gente grosa. No, te va a No, sorprender. ya Si yo te cuento todo lo del tema de la Sí. barra, ay, mejor vamos a dejar nomás ahí porque... Y acá me dice podemos volver al fútbol. me dice una persona nomás. Veníamos Y bueno, tan pero bien, música de la hablamos bien de selección. Paraguay. Lo que quería decir, Bruno, que me dice que Ahí, el lunes recién va a dictaminar el tribunal, justamente en la semana del clásico. esta es información. Una sanción definitiva. Y te iba a mostrar el nombre. Yo creo Anticipo, que entonces, Federico. Creíble. Vamos a hacer un poco más de suspenso, mi hermano querido, porque si no, pues, No, pasa nomás. Si no, está bien, no, yo sé no, tu no. estilo. Bueno, atención, señores. Federico Arias está adelantando el lunes, el Tribunal de Justicia de la Asociación Paraguaya de Fútbol, ¿Cómo haría yo? Dejamos un poco. previo al clásico. ¡Atención! ¡Atentos! ¿Escuchamos allá? No me sale, no. Métele. O sea, que tuvo no lo más potente tuvo. Y más, con más razón, con más razón. Y Tailandia, o sea. No es el tacita que está Pero qué durmiendo ahora. timing, O sea, un día después del resultado de Cerro Libertad y en la previa del clásico. Claro, el lunes. Claro, por eso. Bueno, espera. Y si mañana viernes, si ayer se reunían mañana. Ya se cambia, no hay porque después urgencia. van a decir, no vamos a cambiar nomás día porque el Federico va a quedar pagando después. No, Una vez señores. pasó con un jugador convocado así. Es que, que le cuento a la audiencia cuántas veces uno da la información y después testean Sí. y cae y te niega, no. Ah, te cuento. Nunca pasó. La otra vez cuando vimos lo de Beto Espínola, por ejemplo. Sí. Menos mal que la gente de Olimpia, el propio Coto, explicó que era a alta. Porque cayó tan mal que bien podría decir, no sé de dónde sacaron eso. O lo de Patiño, ¿verdad? Que fueron cosas que cayeron mal en la reacción, pero muchas veces a vos te habrá tocado Sí. también que el propio protagonista te contó y después. No. A mí me Sí. pasó algo muy triste porque yo sentí con un jugador porque había lanzado una información, lo iba a llevar a Olimpia y cayó en la operación porque se adelantó la noticia. Y la gente empezó a criticar en Twitter, ¿por qué le van a traer tal cosa? Empezó. Bueno, anticipo de Federico Arias. El lunes. ¿Qué fecha es el lunes? El 12. El lunes 12 de febrero de 2024, el Tribunal de Justicia de la Asociación Paraguaya de Fútbol se estaría expidiendo sobre lo ocurrido en el partido Cerro 2 de Mayo. El lunes sería, vuelvo a repetir para que en redes no pongan mal, el lunes, información vía Federico Arias. Exclusiva. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, Darío Fabro presentó una propuesta por Guillermo Paiva para Colo-Colo, pero es una propuesta totalmente insuficiente.
hasta ahora. Hasta ahora. También sonó para Colo-Colo el nombre Alex Arce. Mm. Ahí la cláusula Alex Arce es $3 millones. Edgar, por favor, bienvenido, hermano extranjero. ¿Cómo te va, Edgarcito? Muchas gracias, Bruno. Buenas tardes, saludos a todos. Vení a Bristol y aprovecha. Prepárate para la vuelta a clases. Vas a encontrar una gran variedad de productos con la mejor tecnología, los mejores precios del país y además sin entrega inicial. Impresora HP de 3775, ahora solo 18 cuotas de 49.000. Acércate a una de las 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En Petrosur, carga nafta activa 92 a 6.150 guaraníes el litro y Forza Nafta 96 a 7.500 guaraníes el litro. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto, cuidando tu economía. Petrosur, un emblema paraguayo con calidad internacional certificada. Bueno, quiero decir lo de Olimpia. Quiero contar una Federico. cosa antes de cerrar el tema. ¿Cómo Colo-Colo le paga $100.000 a Vidal por mes y le da una oferta exigua por Paiva a Olimpia? Eso Bueno, es una cosa pero que yo Paiva no entiendo. es Arturo Vidal, discúlpame, Federico. con Pero todo no, respeto. a lo que voy, Bruno, es si yo Y aparte, incorporo, Arturo Vidal pues, fue jugador de yo sé- Colo-Colo. es que yo sé que se va a enojar la gente conmigo, porque si yo incorporo a Vidal, no creo que busque un 9 en Paiva. A eso voy. No, te digo, Olimpia considera totalmente insuficiente. No, pero no me- quiero me- decir me- que la me oferta entiendes es lo que casi digo, ahí. ¿verdad? Pero dice que es totalmente Pero insuficiente lo que si está diciendo. llegaba esa Vos entendés lo que propuesta digo. inicial del año, se va entonces. No. ¿Te acordás que Llamarle un poco a Regi, ¿no es Regi su representante sí, acaso? Regis, que acercó 200.000 era? Algo así como $200.000. Llamarle a Regi urgente. Lo que pasa es que Federico lo que quiere decir, por ejemplo, Arturo Vidal, y encaja más, por ejemplo, que pueda ofertar por Alex Arce, por ejemplo, un jugador que tiene otro Está nombre. teniendo, claro, un rodaje. Tiene otro Vos nombre. ya sos ahora traductor de Federico. No, porque yo yo le te entiendo. pregunté si me entendía y no me Entendimos, respondiste. Federico. Pero, no es Pero te tan estoy diciendo más difícil. que Arturo Pero Vidal. yo creo que lo mío es lógico, ¿verdad? Es un Sí, razonamiento lógico. Sí. Claro, porque me estoy reventando un mercado con Vidal y si busco a Paiva, que está pasando un mal momento, ya lo vemos en Olimpia. La última vez que hablamos con Regis mismo fue consciente que no era lo mismo ahora que en aquella Copa Libertadores cuando rechazaron para no desmembrar el plantel, ¿verdad? Pero acá Pero Regino esa siguió oferta fuerte esa Por oferta eso. era mucho más grande, no Por era eso. 200.000 como vos estás no, diciendo. Porque Paiva estaba en un momento Claro, muy pero bueno. Al arrancar el año le quisieron a Paiva. Yo Argentinos hablé con Juniors. Regis. Y Argentinos Regis acá me Juniors. enrostró a mí cuando retorné. Me dijo, ustedes dijeron que yo no Yo iba le a aposté conseguir. a usted, dijo. Le aposté, dijo. Yo le aposté a usted que iba a conseguir yo una oferta y no fue $100.000, digo. Y consiguió. Y Olimpia le dijo no porque fue un pedido expreso de chiquillarse. Era más. Era un préstamo de Argentinos Juniors. De unos $200.000 a $300.000 que no aceptó Olimpia en ese momento. ¿Quién va a ser el técnico del Olimpia? Si el Wi-Fi en tu casa es personal, te duplicamos todo. ¿Tenés una línea prepaga? Duplicamos los gigas de tus packs. ¿Tenés un plan en tu celular? Duplicamos la velocidad de tu internet y los gigas de tu plan. ¿Tenés Flow? Duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total al 0971-100.000 Personal Flow. Celebra el mes del amor dándole el gusto a esa persona especial con Pollos Don Juan, chorizos con queso, fiambre, chorizo parrillero y mucho más. Te esperamos en todas nuestras sucursales o llama al 021-729-1717, 021-729-1717. Pollos Don Juan para todos los gustos. Chura en su teléfono nomás está, llegó una prensa para Regi, dice Fútbol Guaraní. ¿Y qué querés que haga, hermano, si es su representante? Que, no sé, mandarle un colacionado que rompa su contrato con él. Chun de Povey dice acá, ¿por qué le tratan así a Chun? ¿Será? Déjenle por tranquilo a Chun. Él entra en los momentos decisivos, hermano querido. El micrófono de Chumpio está descompuesto, dice Junior. No, anda, probamos, Chum. No, creo que en el saludo se escuchó Sí, sí, no, perfectamente bueno, que el tranquilo. micrófono funciona. Lo increíble es que tengan que pagar a Olimpia por Paiva, dice José Trinidad. No.
Paolo Guerrero tiene un sueldo de $100,000 al mes, nuevo jugador de Universidad César Vallejo. Tomás, gracias, muy amable. Cierto, pero es la primera vez que va a jugar en Perú, ¿será? ¿Vos sabés lo que es? Y no jugó en un equipo así pesado, ¿verdad? Se negó a Alianza, ¿eh? Se negó. Se negó a Alianza. El que vi que ayer estaba mezclando un poco dirigiendo al equipo peruano es de Muner. De Muner, El de Guaraní. ¿es Melgar? Ganó en Melgar. De Muner. Aurora ganó. Ganó Aurora. Aurora ganó 1-0. Ganó 1-0, gol de tiro libre, un golazo. Tengo un tema ¿Quién sobre va a ser Olimpia técnico? técnico. Te cuento. Esperame un ratito, Federico. Atención, todos los jueves y viernes, grandes descuentos en Farma Oliva. Descuentos que van hasta el 50% en cuidado para la salud, cuidado corporal, vitaminas y mucho más, con todas las formas de pago. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tus pedidos desde la web y la app de Farma Oliva o llamando al 235-5000, que llegamos hasta donde los indiques. No te lo pierdas, ¿eh? Sentite mejor con Farma Oliva. En el Cacique te esperamos para que aproveches nuestros super descuentos mayoristas. Comprando desde 2 o 3 unidades en el Cacique, ya accedes a importantes descuentos. En Luque, Areguay y en Itagua, el Cacique si te conviene. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Avanza siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. Víctor dice, una vez más, no va el ancho, estos pillos ya no trabajan, dice. Ayer le vamos a escuchar lo que tiró Marini ayer contra Ariel. Espera un poquitito, mañana que hablarán los compañeros de A las 4 de la tarde, señor. ¿Sí? A las 4 de la tarde. El sueño preolímpico, el sueño olímpico está a las 5 para ustedes. Vai trabalhar, vagabundo, vai trabalhar, criatura, Deus permite a todo mundo uma loucura. Paso domingo. Vai trabalhar, vagabundo. Vai trabalhar, vagabundo. Qué lindo tema. Arieli, salud. ¿Cuánto cuesta cerveja? No. Salida ahí. No trata. Vos sabés que vamos a pedir formalmente por escrito. Yo creo que sí. Tipo diputado, vamos a firmar todito. Sueldo, el lunes le cubrimos 2 horas, hoy le cubrimos 2 horas. Y todos los, no sé, parte del rating y parte de la... Mañana arranca la fecha, ¿verdad? Mañana arranca la otra fecha. vez. Mañana con suerte a lo mejor hacen 1 hora. 5:30. Totalmente nepo perfil, ¿cómo era? Nepo ancho. Sí. Nepo Ancho de 16 a 18. Pero son algunos días. Duras. Qué cara dura que son. Escucha vagabundo. Me trata de agarrar a mí, soy vagabundo. Espera un poquitito, mañana que hablarán los compañeros de A las 4 de la tarde, señor. ¿Sí? A las 4 de la tarde. El sueño preolímpico, el sueño olímpico está a las 5 para ustedes. En homenaje a Ariel, a Bruno, que se despertan temprano. Hoy me desperté temprano, te escuché. Vi algo de Bruno también. Fabio estaba volviendo fresquito. Nosotros... Los domingos poner la radio, los sábados poner la radio. Hermano, y esta gente estará, no sé, con su tarjeta, ese nos recurriendo. Orillando la medianoche la otra vez, y era un lunes, ¿verdad? Después del fin de semana. Esta gente anda... Y yo no me voy a callar más, Diego, Yo no me callo más. Che, atiendan, información ahora muy importante. Oficialmente se introducirá el uso de la tarjeta azul en el fútbol profesional. Señor Chan, explique de qué se trata la tarjeta azul. Edgar, por favor. O sea, ya venimos con el tema técnico de Olimpia, perdón, técnico de Olimpia. Venimos con el tema de selección paraguaya. Cerro Porteño, hay orden de captura para 14 líderes y hay más de 100 personas identificadas, decía el comisario. Guaraní lleva a Olimpia y a Cerro Porteño a Encarnación. Confirmado, Federico. Lo de Alfio Oviedo que lanzaba ayer Juanma. Sí, a Vélez. Me comunicó mi periodista de Vélez, me dice que Vélez está... porque es el mismo que la otra vez estábamos cruzando información sobre Junior Barreto. Y le di el número de Juanma. Vélez está muy mal, económica y deportivamente. Perdió 5-0 con... ¿Y para qué pensó ahí, Alfio, entonces? Sí, por eso. Perdió 5-0 con River. No. Hay un nuevo presidente que, a pesar de las ventas que hizo Vélez, agarró una herencia muy pesada. Contrataron a Quintero, el técnico le va muy mal, repito, perdió 5-0 con River el fin de semana, antes había perdido también. Entonces me dice que me contó que el club está muy mal. Alfio, recordemos, tuvo un paso en Newell's, no le fue bien, donde arrancó, después le quisieron poner la reserva, él dijo no, y lo colgaron y después volvió acá. No fue bueno el paso de Alfio tampoco por el fútbol argentino. Yo le comentaba eso también como antecedente, ¿verdad? Pero dimos buena característica del jugador que podía ser
otra vez compañero de Claudio Aquino. Vamos, Garcito, tenemos demasiados temas pendientes, muchachos, por favor. Tarjeta azul, explica a Chum, escúchenle que bien a Chum. Hombre inteligente, prudente, sabe en qué momento hablar, no es que está hablando todo de balde. Para eso pues, hay un conductor acá, que soy yo. ¿Verdad? Después están los comentaristas y Chun entra ahí cuando va a hacer la parte de... con Federico. Y allí compenso. Todo lo que no hablo. No, ahí. pero no, lo tuyo es calidad, no es cantidad. No, pero a veces también yo soy consciente que yo voy. Soy el distribuidor. Fabio es el volante de marca. Ariel es nuestro lateral. Y que Hugo de repente se va, sale en la cancha, viene. Recién le llamaste la voz del... Sí, y lateral prolífico ya está. No. Che, ¿y qué pasa si a algún delator se le ocurre decir también, no damos ni un puto peso por esta selección y mira, votamos las Olimpiadas y empieza a llorar, wow? Y en este país tiene que esperar cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa. ¿Verdad? Sí. Sí, no, es capaz de llorar, será. Sí. Bueno, vamos, Edgar, y la tarjeta azul, ¿qué va a pasar en otro fútbol? O sea, ¿qué cambio van a hacer de todo? Combatamos al dengue juntos. Uscuerna te acompaña en la limpieza con sus incansables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Uscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. La lucha contra el dengue es de todos. Somos Uscuerna. Vuelta a clases con Solar Banco. Préstamos personales para que a los chicos no les falte nada. Por cada préstamo te llevas una mochila de regalo. Promoción válida solo en sucursales Solar durante febrero o hasta agotar stock. Llama al asterisco 76527 o escribe al WhatsApp 218-8000. Con Solar Banco sí se puede. Un momento en @Bruno Pon, 351 personas están siguiéndonos. Muchísimas gracias. No voy a decir los otros 81, anga pobrecito, uno, después el otro ya se borró, uno, 52 Cardinal. Esto en Twitter. Ahora en YouTube nos están siguiendo exactamente, te actualizo, 836 personas están viendo nuestro programa en YouTube, Cardinal Deportivo. Chun, ¿qué es la tarjeta azul? ¿En qué va a consistir la tarjeta azul? La aplicación todavía está en veremos, pero está muy avanzado porque siempre comentamos que, como ocurre con cualquier experimento, se realiza en las divisiones menores, en algunas ligas que son más jugadas, y a veces acá también uno de los 4 miembros originales de Gran Bretaña, que es la Federación de Gales. Entonces dejamos el tema de la aplicación como un margen cuando se va a hacer, porque la reunión va a ser el 2 de marzo. Y todo lo que Pero se acá apruebe ya allí... dice la información, Dani, oficialmente se introducirá el uso de la tarjeta azul en el fútbol profesional. Sí, pero yo tengo todavía mis... no sé si este 2 de marzo ya van a aprobar, porque el 2 de marzo se debe aprobar para la aplicación para la siguiente temporada. ¿Te acuerdas que cuando hablamos del tema de la inmediatez por la jugada de Tacuara? Habíamos mencionado, entonces... Pero perdón, para entender nomás, esto se prueba, es un laboratorio primero... No, ya se está probando en divisiones juveniles. Y cuando ellos digan esto sirve, allí se aplica para la profesional. Bueno, pero a ver, decime, porque está el presidente Hugo Romero, presidente el 2 de mayo. Dale. Tírame el título de la tarjeta azul. ¿Qué es lo que significa? La tarjeta azul es una tarjeta roja limitada. No, ¿cómo azul va a ser temporal roja? sería? No entiendo. Que es espera un ratito. Presidente, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días, Bruno, a vos y a la mesa. Un gusto hablar contigo. Gracias, presidente, por atendernos. ¿Ustedes juegan ahora contra? Jugamos contra el Sol de América mañana a las 18:15, Bruno. Bueno, ¿qué opinás, para ir al grano, presidente? Cerro Porteño es tajante y pide la reanudación del partido contra 2 de mayo. Bueno, Bruno, ellos están en su derecho en pedir, así como nosotros también solicitamos los 3 puntos amparados en el reglamento. Está en manos del tribunal el que tiene que decidir finalmente qué es lo que va a pasar. ¿Qué información vos manejás? ¿Cuándo resolvería esto el tribunal, presidente?
no tengo información, porque en realidad lo que cuando se abrió el sumario, eso se corrió traslado solamente al Club Cerro Porteño. A nosotros no vino traslado, ya que no como lo que te decía, no es que no hacemos parte, pero nosotros no fuimos los que incurrimos. El lunes, presidente, tenemos la información que sería el lunes, 12, este lunes. El lunes sería la reunión Sí, que esa es la información que tenemos, presidente. Va a dictaminar el tribunal, Bruno. Sí, señor, así mismo. Mira, Bruno, yo solamente lo que te puedo decir es que yo confío en el tribunal y también confío que se tenga que cumplir el reglamento, ¿verdad? Hasta que ellos se expidan, nosotros vamos a estar expectantes y qué es lo que va a ocurrir. Me parece que sí, que me va a ser muy sano para el campeonato que cuanto antes se tenga que resolver, para que podamos siempre enfocarnos en lo que es el fútbol, antes de estar hablando de un tribunal disciplinario, por lo menos en mi opinión, Bruno. Y presidente, te hago una pregunta. ¿Qué pasa si es que les dice a usted hay que reanudarse el partido? ¿Qué van a hacer? ¿Qué pensás que...? Y en realidad, Bruno, yo, por ejemplo, no me pasa por mi mente que eso pueda ocurrir. Pero si llega a ocurrir, tenemos que sentar y ver con la asesoría jurídica qué es lo que vamos qué determinación tomar como comisión directiva. Pero te vuelvo a repetir, no me pasa eso por mi cabeza porque no podemos pisotear el reglamento. El reglamento está, uno puede decir, no es correcto, es correcto. Nosotros, por ejemplo, ascendimos y ese reglamento ya estaba. Entonces nosotros tenemos que cumplir todo lo que dice el reglamento, por lo menos es mi opinión. Gracias, presidente, muy amable. Un fuerte abrazo, Bruno, a las órdenes. Igualmente, un fuerte abrazo, presidente. Hugo Romero, presidente del 2 de mayo. Hola, Bruno, dice Yamil, gracias Yamil, a modo de comentario, sale bajo el audio en YouTube, se nota la diferencia entre el portal desde Paraguay, porque él nos escucha desde Paraguay, después nos siguió en YouTube y ahí sale bajo, Obi, si le podés avisar por favor a los compañeros, que el tema del YouTube. Nos están escuchando en Bombas, ¿cómo quiero estar ahí, hermano? Edgar, mi primo, qué hijo de su... Con Jesús, a Leti, a toda su familia. Un fuerte saludo a la familia alvarenga. Están en Bombas, hermano, que Bombas, Brasil. Bombiña. No, está Bombas y está de Bombiña. Ya. No sabía. Yo Bombiña lo se lo... No, Bombas, Bombiña. Dos son... O sea, es la misma zona, pero son diferentes... No sé cómo, ¿para qué? No. Y bueno, vuelven las clases y como todos los años te acompaña Cuadernos Avon, disponibles en todos los puntos de venta del país. Seguinos en las redes @cuadernosavon.py. Avon, calidad que une generaciones. Universidad Autónoma San Sebastián, carreras de grado y posgrado, matrícula exonerada para alumnos nuevos. Sede central, Saturio Ríos y de las residentas San Lorenzo. WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram @UASCentral. Universidad Autónoma San Sebastián. Ven juntos, vamos a crear la mejor calidad y el mejor precio. Encontrarlo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, piso cerámico, juego de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Escuchando el partido, el programa, viendo una película o tu serie favorita, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Probalas en sus 3 sabores: original, queso y crema con cebolla. Todas son crocantes y exquisitas. Tenés siempre contigo las deliciosas papas fritas Crispo. Asistencia Médica San Sebastián, medicina prepaga, planes familiares y empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad. Teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián, desde el 2007 cuidando la salud de tu familia. El amor te hace pro con Chery. Enamórate del estilo y seguridad con los automóviles SUV Pro de Chery. Conoce nuestras promociones en Chery Paraguay. Chery is time to be pro. Bueno, estamos con el tema Olimpia. Carrizo descartado, descartadísimo versus Libertad. La tarjeta azul...
azul roja, no entiendo. Claro, yo dejo, Bruno, el tema de la aplicación. Yo no creo que va a ser una aplicación inmediata para el fútbol profesional, pero es una de las medidas que se está analizando. Cuando yo te decía una roja limitada, es que la tarjeta azul va a ser un sin bin, tipo el rugby, para que los que siguen ese deporte. Es una expulsión por 10 minutos. O sea, eso significa. Pero con reemplazo. No, expulsión es una temporal. Vamos a graficar. Sí. Ariel juega por Cerro. Vos estás jugando por Sol de América. Okay. Ariel, frenético, cerrista, jugador de Cerro, ¿verdad? Estamos en una fantasía nomás. Le gusta. Bueno. Le gusta el cachondeo. No. Entra y te Eso no es un mete término. una patada Sí. para, como nosotros solemos decir en el fútbol, esto es para tarjeta naranja, solemos decir. Exactamente. Entre amarilla y tarjeta roja. No es para roja, pero te deja un sabor amargo de decir, Bueno. cometió la famosa falta táctica medio violenta y se salga con la amarilla. Bueno, ahí entonces agarra el árbitro, te muestra la tarjeta azul. Correcto. Sería una intermedia. Sí. ¿Y qué pasa ahí? Ariel es expulsado durante 10 minutos. ¿Quién controla los 10 minutos? Y el cuarto árbitro. Y durante ese tiempo juega con 10 el equipo. Correcto. Y si está con 9, 8... No importa, o sea, Todo ese menos jugador es tiempo. expulsado. Esto se aplicaba en el fútbol de salón antes. Claro. Eso de la tarjeta Hasta- azul. hasta en el ahora. viejo fútbol de salón. No, pero no solamente ahora, el futsal FIFA, el Cerro Olimpia que se Claro. transmitió el año pasado, en el hockey sobre hielo, o sea, el power play, y son 10 minutos, pero si durante esos 10 minutos hay un gol, ya es como que, bueno, ya pagaste el castigo. ¿Y qué pasa, Chun, si el jugador comete la falta y el árbitro le está por mostrar la tarjeta azul y el técnico dice, no, cambio, dice? ¿Sabes cómo? Como la historia sale de... Ariel, cambio. La gran chiqui con paraguas, Espínola. A eso iba a llegar. Pon el ejemplo, Sí, Paraguarí y Espínola, No. Nacional. Chiqui pudo hacer el cambio porque el árbitro no se animó a echarle a Paraguas. O sea, el árbitro tiene Pero la... si o sea, le no- sacaba la tarjeta azul, Dani, después decía Chiqui, no, este se me va a ir del partido en cualquier momento. Sí. En esos 10 minutos, que él está afuera. Claro. Porque habla con Blas Marcelo y dice... echa la trampa. No, pero en pues, serio. Siempre se hace eso. No, pero podés hacer el cambio, No, por pero eso que- después de los 10 minutos ingresa el... Claro, el y Salazar. eso es lo que te preguntaba, Bruno. Sí, Claro, a los 10 entra minutos tú, ingresa el otro. Por eso, interesante me parece que es la Sí. Por eso es muy parecido al del el que rugby. entra... Sí. Porque acá no hay reemplazo. Acá, por ejemplo, me dice en handball, me dice Ángel Roda y Tito Cristaldo, son 2 minutos. Claro, 3 eso es lo sanciones que de 2 dije. minutos afuera. Sí. Fútbol salón después de un tiempo O te gol. puede, Claro, gol. y el gol este llega igual que el antes del rugby, minuto. Y la palabra en el rugby es vaya y serénese. Porque Claro. el rugby pues, es muy caballeroso. Claro. Cuando te pulsan 10 minutos, vos te quedas afuera, te dejaste llevar. Incluso yo cuando leí que aparecía esto, era más que nada antes que el juego brusco por insulto al árbitro. Eso para que el también. insulto al árbitro no se convierta ya, para que el propio árbitro administre. Los excesos Vos te pasas verbales. Exceso verbal, tarjeta azul. Yo creo que Claro. la gente... Vaya a pensar. Bueno, Sí. pero también acá quiero hacer otra pregunta. Volviendo nomás al tema Federico, Sí. Fabio, Dani, Ariel. Entonces, Ariel entró y le Sí. pateó Sí, sí. a Chum. Y el técnico pilla ya que le va a mostrar la azul y Sí. dice, movete a fulano. Sí. Fabio, Sí. dale, cambio, porque No, se paró a la los diez, jugada. a los Espera. Sí. Se paró la jugada, puede hacer cambio. No, Dice, no. "Pe- No, es que uno Agarra. pregunta algo reglamentario y te digo que Aronas, no. amigo. Y sí. Muestra la cambio, que salga Ariel. Y Ariel ya se hace el olvido y ya va saliendo lo también. Y entra Fabio. No, Bruno. Pero no le mostró la tarjeta azul. No No le espera, mostró, Fabio, pero le espera, está espera. por- ¿Quién- no, no. quién? Bruno, espera, yo voy a seguir tu ejemplo. Ya sabe la intención del árbitro. Ya sabe que le va a mostrar la tarjeta azul. Todavía no se fue la mano al bolsillo. Voy a hacer más. Medio lento. Ya medio sé. lento. pero no, pero en el fútbol pasa. No, Ustedes pusieron ahora como mismo ejemplo puedo lo de hacer eso. Paraguay y Espínola. ¿Por qué no le iba a echar? Y bueno, pero si existe la tarjeta azul, Sí. puede ser que el técnico ya interprete, no, este va a tener azul, cambio inmediatamente. Bueno, ¿Qué primero- pasa ahí? No, ¿sabes por qué? Te voy a explicar del lado logístico. ¿Quién levanta el cartel ese del cambio? El cuarto árbitro. El cuarto árbitro no puede hacer absolutamente nada sin la venia del primer árbitro. O sea, el cuarto árbitro me está mirando y dice, ese quiere hacer, fulano,
Ni se te ocurra lo levantar, porque vos me haces quedar mal. Acá me pregunta el amigo FZ que está en Mariscal Estigarribia. Saludos, que calor grande, ¿eh? Y ya por una birra FZ. Es que pasa si el arquero es el de la tarjeta azul. Ah, Y se le echa. ¿Y quién quiere? Y durante los 10 minutos. Che, pero espera un poco, acá voy a la siguiente Qué peligroso pregunta. eso, hermano. Peligrosísimo. Pero No, lo que espera. vos Imagínate el decías, arquero tarjeta la azul gente que en un sigue- partido decisivo. No, ¿Vos sabés que es 10 minutos sin arquero? No, ponele un poco el Cerro Guaraní de la definición de infartante de Cerro Campeón que te echen un jugador Sí. por 10 minutos. Y bueno, a veces te echan pero para... Espera, y acá viene la pregunta. Sí. Acá lo que quiero... Pero Bruno, creo que ya resolvimos el tema de que es Se entendió, impracticable. se entendió, Sí. impracticable. Hasta que el árbitro no resuelva la jugada y no le muestre la tarjeta azul. No se puede cambiar. No se puede, bueno. Ahora te hago otra pregunta. ¿Qué pasa si al que le mostró la tarjeta azul dice él ve que corre riesgo de una tarjeta roja? Y el técnico dice, profe, ya no va a entrar este que tiene tarjeta azul, va a entrar otro. Perfecto. ¿Se puede hacer cambio? Claro, pero Ok. después de los 10 minutos. Después de los 10 minutos también. Claro. ¿Se puede hacer cambio? Correcto. Bueno, siguiente pregunta. Yo tengo una también que... ¿Qué pasa? No es acumulable. No, si vos No, tenés una... vos tenés tarjeta no, azul, es después una temporal. amarilla, no pasa nada. Es temporal, Federico. no, es roja. Es roja. Amarilla ¿Cómo? más azul. Amarilla más azul, amarilla más amarilla, No, roja. no, La segunda tarjeta roja. O sea, te muestra No, una no, no, yo amarilla, preguntaba pero por bien, eso... te muestra Claro. una amarilla y si ya después azul es... Claro. La tercera ya es roja. No, o sea, ya te muestra, es como la doble amarilla. No, de- pero así va a ser el árbitro. Claro, Así va a ser el claro. árbitro. Pero a lo que Tú, preguntaba verá, Federico. Qué interesante. Sí, Qué Gracias, Federico. temor le tengo a mi Le árbitro, mostró hermano, una ¿no? amarilla a Federico, ¿verdad? Entra Federico, comete una falta o le dice algo al árbitro, Exactamente. ¿verdad? Y se va y le va a mostrar la tarjeta azul y después agarra, saca la azul y ahí la roja. Exactamente. Porque ya tenés ahí Con la el gesto amonestación, de dos, claro. dos tarjetas. Claro. Muy buena también, aplicación. Como también a la inversa, Está bien. supongamos que Ariel, que me hizo la falta táctica, Sí. recibe el azul, vuelve a los 10 minutos y comete una falta para amarilla. Amarilla, roja. Yo tengo otra pregunta. No sé si no tienen más los Qué compañeros. temor. No, Pablo. no. Está el licenciado Jovine. Yo tengo otra pregunta Me más. imagino, hermano. No, está interesantísimo el tema. Licenciado Carlos Jovine, perdón si es que pronuncié mal. ¿Cómo está el licenciado? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Licenciado, ¿cómo van a hacer con respecto al tema de las entradas? Porque si vamos al puritanismo del tema, todas las entradas tienen que ser para libertad. Mira, el reglamento establece que el Cerro Porteño está obligado a vender, a disponibilizar para la venta 400 entradas, más 100 entradas que son de gentileza, de gentileza para la dirigencia y sus invitados. Gentileza para los visitantes, para los dirigentes invitados. Cerro Porteño tiene que darnos a nosotros un lugar, una gradería, un sector donde tengamos que entrar ahí, ¿verdad? Lo que nosotros vamos en conversación con la gente de Cerro Porteño, porque siempre lo hacemos para comenzar el año, comenzar el campeonato, tanto con la gente de Cerro Porteño como con la gente de Olimpia, establecemos un protocolo de cómo vamos a hacer en los partidos que jugamos de local y de visitantes. Entonces, lo que nosotros tenemos acordado es que las entradas para Libertad, las que disponibilice Cerro Porteño para Libertad, van a ser vendidas acá en el estadio, la boletería del Libertad. De tal forma que nosotros seamos los que filtremos a quién se le venden las entradas. Porque somos nosotros los que lo conocemos a nuestra gente, Cerro le conoce a su gente. Entonces, del mismo modo, nosotros, cuando seamos locales, nos vamos a vender en la Secretaría de Cerro Porteño y ellos están verificando la venta de las entradas, a quién le estamos vendiendo las entradas. Eso establecimos aquí para minimizar la posibilidad de que haya gente de la otra hinchada dentro de la hinchada visitante y resulta que se haga un escándalo como que se armó ahora en el partido con 2 de mayo, que está siendo analizado por el Tribunal de Justicia, ¿verdad? En resumidas cuentas, entonces, licenciado, lo que ustedes piden es que ustedes vendan las entradas porque ustedes pueden reconocer a los de Libertad. No, eso es un acuerdo que llevamos. Hace varios años estamos trabajando de la misma manera. Es un acuerdo que tenemos. Pero ¿cuántas entradas van a ponerse a disposición? ¿Perdón?
¿Cuántas entradas se van a poner a disposición? No tenemos todavía ese número, pero como tengo el mínimo de 400, pero eso es algo que todavía no tenemos definido. Pedro está esperando, nos dijeron, Pedro está esperando una resolución. En todo caso, ahí vamos a saber una vez que tenga esa resolución, que puede ser esta tarde, me dijeron, que podamos resolver nosotros cuántas entradas finalmente van a poner. ¿Sabe por qué, licenciado, mi temor? Nosotros hacemos, cuando ellos sean visitantes, nosotros locales hacemos exactamente igual de lo que ellos hacen cuando nosotros somos visitantes. ¿Sabe cuál es mi temor, licenciado? Nos están siguiendo a través de YouTube, Cardinal Deportivo, o ponen ABC Cardinal, 898 personas ahora viéndonos en directo, en streaming. Ajá. Licenciado, ¿sabes cuál es mi temor? Que ojalá no pase. En Norte sabemos que no va a haber gente, ¿verdad? O no debería, ¿verdad? Pero ahí en Preferencia, en el Defensores, lo que no debería, ojalá no pase, ¿verdad? Que haya gente de Cerro que esté con una remera blanca, por decirte, pero que después se agarre los puñetazos con alguien de Libertad. Claro, esa es una responsabilidad de Cerro Porteño. No te olvides que el club local es responsable de la seguridad, tanto de la hinchada, del público presente, como de los jugadores y de los alrededores también, ¿verdad? Es una responsabilidad de Cerro Porteño. Ellos son los que tienen que establecer los mecanismos para que eso no suceda, ¿verdad? Y ellos permiten que eso suceda, bueno, va a ser responsabilidad de ellos. Nosotros no podemos intervenir ahí. Lo que nosotros hacemos es que estas entradas que van a ser destinadas para la hinchada visitante, que dice el reglamento, estas entradas que nosotros podemos hacer un control, ¿verdad? Las demás entradas que se vendan, nosotros no podemos intervenir. Es el club local que debe hacer eso. Bueno, está muy bien. Licenciado, un fuerte abrazo. Muchas gracias por tus explicaciones. Igual. Muy gentil. Igual para vos. Chao, chao. Gracias, licenciado Carlos Jovine, tesorero del Club Libertad. Tema de las entradas que recibirán para el Cerro Porteño. Edgar, vamos a... Interesante está lo de la tarjeta azul. Yo tengo una pregunta más, creo que Fabio también. Sí, tengo una. Tema venimos fuerte, director técnico del Olimpia. Edgar, por favor. Porque tu tranquilidad no tiene precio. Elegí el plan que te cuida a vos y a tu familia. Elegí Salud Protegida. Cobertura inmediata, consultas médicas en más de 40 especialidades. Estudios de diagnóstico, análisis y mucho más. Contactanos al 021-319-0000 y contrata tu plan. Inverfin te acompaña de vuelta a clases con increíbles ofertas. Encontrá los aires acondicionados a cuotas desde 199.000 guaraníes, con instalación gratuita, también televisores desde 79.000 guaraníes y juegos de somier desde 109.000 guaraníes, además de descuentos en combos para dormitorios y celulares. No te lo pierdas. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Volver a ser los que nos gusta, los que nos divierte, volver a nuestra rutina sin dolores, sin molestias, es un alivio. Llegó CBD Forte, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabiol, la calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. CBD Forte Lasca, un rápido alivio de Laboratorios Lasca, nuestra calidad de su seguridad. Venta libre en farmacias. En Sueño Lar celebramos el Día de los Enamorados todo el mes de febrero. Con tus compras en productos nacionales tenés hasta 45% de descuento en somieres, living y muebles nacionales, más 10 cuotas sin intereses y podés pagar tu primera cuota a los 30 días. Contactanos al 021-588-8100. Visítanos en www.sueñolar.com.py y en nuestras tiendas Sueñolar. Hay demasiada gente interactuando en el WhatsApp 0972730730, en el YouTube, impresionante. Vos estoy recibiendo muchas preguntas inteligentes. Recibí una pregunta. Creo que es el tiempo más largo que demoró uno para mencionar a WhatsApp. 43, pero eso ya... Mira, aunque quieras, no lo vas a lograr. ¿Sabes qué? Yo estoy casado con los amigos y las amigas WhatsApp. 1 hora 13 minutos, No, señor. El WhatsApp nunca... Yo recuerdo hubo programas que arrancamos con los amigos del WhatsApp. Gente sencilla y humilde puede ingresar más fácil al WhatsApp que al YouTube. Yo lo único que agradezco es las preguntas inteligentes. La primera de FZ y ahora de Tito Cristal, lo que dice 43 minutos del segundo tiempo. Supone que no hubo mucho corte.
da para 3 minutos de alargue. De adición. Tarjeta azul. Sí. Tiene que cumplir los 10 minutos. Y termina el partido. Ahí hay un hueco porque... No, pero, hay hueco. ¿Por qué no? Porque si vamos a suponer adiciona 7 minutos y Él no puede faltan volver. 3. Claro. Ya no juega más. que termine. Ya no juega más. Cumple los 10, pero... Claro, igual. Bueno, vamos a leer bien eso después. Sí. Por No ejemplo, quiero acá protesta después de un por partido. Ahora, así. si se produce en el primer tiempo, se extiende. O sea, para el estamos segundo tiempo. suponiendo esa, no está escrita todavía. Le ¿no? muestra a Claro. los 43 minutos. Sí, ¿Verdad? sí, Y el árbitro adiciona 4. Son 7. Sí. Ya no entra. claro. Bueno, yo tengo la siguiente pregunta. Sí, sería lo lógico, ¿no? Claro, Pero claro. estamos yo lo que decir, porque si Gerardo Ortiz por tardar, como una vez lo pulsó Juan Gabriel, ahora eso va a ser tarjeta azul. Eso va a ser tarjeta Porque si no se va a aplicar, no se va a aplicar la corrección con el árbitro. Está Yo bien, quiero agarrarme pero- de eso para contar el marco. La gente que sigue la Premier se va a percatar que, voy a exagerar un poquito, en la Premier en esta temporada hay más tarjetas amarillas por protestar o el famoso desacato o el gesto de desaire al árbitro que faltas. Porque en la Premier la vara es altísima con el tema de la falta. Se pueden destrozar y el siga. Pero guay que el jugador le dice al árbitro que cobrado le hace ese gesto. Amarilla. Bueno, en Inglaterra hay una preocupación genuina de que cada vez menos gente quiere ser árbitro. Y esto se extendió a la UEFA. No sé si ustedes recuerdan, por eso hubo una campaña donde los árbitros tenían una camiseta y atrás decía, tipo wanna be a ref, quiero ser árbitro. ¿Por qué? Porque se habla de violencia, porque el famoso le están pegando en serio, no le respeta a nadie. Ese es el contexto para decir, che, ¿qué hacemos con el tema? Vamos a proteger a los árbitros. No, Nadie. ni al supermercado no pueden irse. Bueno, ¿Vos te, ahora crees que ahora no son tan conocidos nuestros árbitros? El que es más o menos conocido de rostro es Carlos Polo Benítez, Juan Gabriel, Juan Gabriel Díaz de Vivar. y Díaz de Vivar, pero Sí. ni aún. Acá el que es, sinceramente hablando, yo al que le conozco bien esté así, es a Juan Gabriel porque es larguirucho, Y lo por eso te tipo, dije, parece claro. basquetbolista. Yo le conozco de memoria. No, es los futboleros. Juan López. No parece Juan los López- futboleros. Juan López es indiscutible. Juan López con por su el hombro, hombro. su No, hombro pero yo me erguido. acuerdo en el banco Pero no Bruno, le ubica. por eso a yo lo Carlos ubico, Paul yo lo sí le ubico. voy a Pero por ubicar. eso, sí. Bueno, pero antes, ¿vos te acordás? Carlos Amarillo y Carlos Torres era un tipo reconocidísimo, era más Sí. conocido que el ministro de Educación o de ministro de, no sé, del Interior. Pero que solemos decir, que la gente está más loca ahora que hace 20 años, 30 años y cada vez vamos a estar todos más locos. Entonces, Bueno, para no ese es el equivocarnos. No, por eso, Bruno, yo quiero explicar que por qué Sí. aparece lo del azul y cuando Federico preguntaba. En realidad es para proteger a la autoridad. Por eso decía, los que ven Premier ahora van a ver que hay más amarillas por... En nuestro fútbol también, vos haces ese tema que es lateral para uno y para el otro, y el jugador tira la pelota, es tarjeta amarilla. ¿Quién O sea, fue expulsado estúpidamente que cometió una falta y después por protestar se le echó? Ahora el partido... No, fue a de- la inversa y dijimos que la segunda amarilla me parece que fue exagerada Báez. a Báez. General La primera Caballero, amarilla fue Cerro la, Porteño. la el infantil. central Báez de General Caballero. El extremo. El No, extremo. Ronaldo El Báez. extremo, Ronaldo Báez. que Perdón. él recibe la primera amarilla por demorar, porque famoso él era demorar. que iba a batear y no se fue. Y después por una falta le agarró Cecilio, a ¿verdad? Cecilio. Ahí. Cosa más de Cecilio. Entonces, Bueno, eso, y el segundo punto es el ejemplo que vos pusiste con Ariel. En inglés le dicen falta cínica. Yo le hago la traducción para nosotros, es la falta táctica, pero que esa que te genera una sensación de injusticia y que el infractor se salió con la suya, incluyendo la amarilla. Y en el contexto de cuando se discutió eso, se puso una jugada puntual que ocurrió en Wembley en la última final de Euro entre Inglaterra e Italia. Justo recién lo recordábamos por el gratísimo recuerdo de Atenas 2004. Hay una jugada donde Bukayo Saka va casi solo y Chiellini casi le saca la camiseta y le termina deteniendo. Mira qué rápido el amigo Ángel Rodas. Acá está. Sí, es que se habló de esa jugada. Esta es la jugada en la cual se Claro, y- pasó el tema. Claro, Sí. y después- y esa es una jugada donde falta para Inglaterra, pero terminó en eso. Amarilla para Chiellini, pero terminó. Es como que Bueno, Chiellini pero logró lo en suyo. ese caso el árbitro le tendría que mostrar la azul. Claro, No, esa jugada se discutió para decir. perdón, para que pongamos se la entienda. azul. Para nomás. hilar nomás. Esperan un ratito, Fabio. Sí. Puede, para que se entienda nomás. Sí, sí. Puede saltar el árbitro directamente de la amarilla a la azul. Claro. No es que necesariamente
tiene que mostrarle primero la amarilla y después la azul, ¿se entiende, verdad? Totalmente. O sea, de esta jugada, por ejemplo, yo puedo considerar que es Claro. O sea, que es para azul, no para amarillo. Claro. ¿Cuándo fue? Hace Era una jugada poco. que no era roja, pero era decisiva. Claro. Era decisiva porque el tipo se va. Hace poco fue que vimos una jugada que se escapaba uno y la agarró también acá en el fútbol paraguayo, fue. Salcedo le agarró, Salcedo fue roja. Salcedo fue roja. Ah, esa fue roja. Sí, esa fue roja. Bueno, pero esa ya es porque entramos ahí en el reglamento que dice inminencia de gol, así ¿verdad? mismo, así Bueno, mismo. pero esta es pegado a la raya. Pero por eso, esas son las dos jugadas para azul. Y ahí me entra mi O sea, pregunta. no necesariamente amarilla, le puede mostrar directamente el azul. De hecho, bueno, claro. ese es un tema. No, espera, Fabio, tenés paciencia, No, vos llegaste porque recién. no porque quiero. Espera, yo tengo porque, otra. No, porque va Espera, con lo que yo dijo lo que voy a Dani. armar quilombo. Ahora no, le voy a ya hacer sé. una pregunta a Pero ver si déjame sabe. para después eso. ¿Sabe por qué? Porque el mío va con lo que están ahora discutiendo. Espera, Ana, por un ratito, Fabio, no vas a cobrar este mes, hermano No. querido. Vamos, por favor, Edgar, metele 10 y estemos Olimpia. Vamos a repetir lo de Cerro. Hay mucha gente que no está siguiendo. 44 el primer tiempo Por y la favor, caña, la azul. Por ¿Qué favor, pasa? mira, ¿No juega a los 9 del segundo? Siguiendo esa jugada de Wembley, siguiendo esa jugada de Wembley. ¿Qué pasa si hay una jugada gris? ¿Interviene o no interviene el VAR? El VAR le puede decir al árbitro, es amarilla, Bueno, es vos azul, ya te estás es yendo roja. a otro lado. No, y eso Acá quiero saber yo. No, el árbitro dice. Bueno, el árbitro de campo. es el que va a implementar la tarjeta azul. No interviene el VAR. No, es interpretativo del árbitro. Yo creo que sí. No. ¿Viste? Claro, porque ¿Viste? no, pero es criterio ¿Cómo del que árbitro. el VAR va a intervenir? No, es criterio del árbitro. El criterio del árbitro. Vos me hablas mal, azul. No, eso bien. Vos me haces una falta que va más allá de la amarilla y azul. Yo interpreto Claro, eso. el árbitro No me va a decir Carlos Pablo no. arriba, porque no. ahí no vamos a ir al lamazo. Espera. No quiero ver eso. No, es azul, es roja porque es el último hombre. Por lógica, viniste medio mojadito. Por lógica, si el VAR va a intervenir en la tarjeta azul también, vamos a tener 18 parates en cada partido. Y acá en nuestro fútbol, es difícil que ocurra eso en nuestro fútbol. ¿Saben un ejemplo? Que esto va a venir de la International Board, donde hay 11 tipos. Pero no te quedas con la Premier, nosotros en el fútbol paraguayo. No. No, hay una persona en la Premier nomás vos. Eso no va a pasar, Fabio, quédate tranquilo. Pero va El a VAR ser, no va a intervenir. como digamos que va a ser con la calidad de nuestro árbitro, va a ser un caos. No. Va a ser complicado el tema. Yo quiero plantearlo. Imagínate 2 minutos primer tiempo, ya tarjeta azul para tu. Y vos mismo, Bruno, va a ser el primero que va. Bueno. Porque es complicado. Tema Cerro, 14 líderes con orden de detención identificados plenamente, más de 100 personas también identificadas de Cerro Porteño. Ahora en estos momentos está accionando la policía. Hablamos con el comisario principal César Diarte, prepara un resumen hoy, ya lo vamos a escuchar. Rechazaron in limine, se dice en la justicia. Eso es cuando te rechazan sin estudiar la forma ni el fondo, es porque presentás un viroreí. Hablando así vulgarmente, trivialmente, vos que manejar castellano a veces. No, la forma es siete nomás. Tu castellano es bueno, señor, por algo sos la voz del preolímpico. Pues por la voz del preolímpico hoy. Hablando así vulgarmente, callejeramente. Comúnmente. Comúnmente. Sí. In limine pues rechazan porque no tiene sentido lo que estás presentando jurídicamente. Entonces Olimpia rechazó in limine la propuesta de Colo-Colo por Guillermo Paiva, nada más que eso. Carrizo está descartado para el partido contra Libertad, lo vamos a tener que darlo también en un momento para que nos cuente lo de Libertad, que tiene un plantelazo. Hablábamos con Carlos Jovine, que están esperando esta tarde 400 entradas en principio, pero ellos quieren manejar porque conocen a sus aficionados. Parece que Cerro espera que haya algo en el tribunal en la semana, porque eso dijo Jovine con respecto a una situación donde Cerro parece que espera que se levante la sanción para el público, para su afición. Por eso todavía no se definió la cantidad de entradas. El lunes se va a resolver. No, yo no hablo de la protesta, yo no hablo de la pérdida de puntos, hablo de la medida cautelar. La medida cautelar. Cerro pidió que se limite la sanción al no involucrado a la barra. Correcto. Sí, por eso están esperando que el tribunal pueda. Si extienden para el clásico, no va a haber gente de Cerro, y Olimpia también está esperando que si se confirma eso, van a pedir que el aforo no sea 50-50, sino todo Olimpia. Argumentando cuál es el chiste de darle 50 cuando no se puede. Porque justo Olimpia es local. Sí. Bueno, ¿cuándo programan el clásico? Mañana. Mañana la sexta y la séptima. Bueno, juega hoy Nacional ante el Aucas a las 21:30. Perdón que mezclemos así, hacemos un chamburradito de noticias. Vamos, Edgar, con 10 menciones y quiero hacer una pregunta a Chun. Ahí vamos a ver, a ver si se resbala o no.
Y después, tema Olimpia, director técnico. Mensajeé con alguien directamente. Dale, Edgar, por favor. En Farmacias Catedral todos los jueves tenés beneficios con tus tarjetas de crédito del Banco Continental, hasta 25% de descuento en caja, 10% de descuento en extracto y 15% con la tarjeta Afinidad Catedral. Además, comprando contigo Money tenés 15% de descuento en todas tus compras, y si no podés pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982 927-610. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Frutica te ofrece jugos naturales desde la semilla hasta tu hogar. La primera industria de jugos hecha por paraguayos para el mundo. Disfruta de los sabores únicos de Frutica en el mercado: naranja, guayaba, pomelo, burucuyá y mucho más. Sin conservantes ni colorantes. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 3 veces más gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis, agua mineral alcalina. Pedilos en tu punto de venta más cercano. Ahora, tus visitas a Ceneu Centro Automotriz tienen premios. Por cada compra de un neumático para automóviles, camionetas, motos o una compra mínima de 400,000 guaraníes, estás participando del sorteo por un fabuloso Onix 0 kilómetro. Te esperamos en el Ceneu Centro Automotriz más cercano. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales @CeneuPY. Disfruta de un verano con frescura y sabor. Ponele onda al calor con yerba mate, Indega, Pantano, limón. Hacelo diferente con Dinelco. Ahora también podés usar el QR de Dinelco desde la app de Visión. Si sos cliente de Visión Banco, podés pagar y realizar extracciones con QR en POS y en ATMs de la red Dinelco. Accede a pagos digitales sin restricciones con la red Dinelco. Con la red Dinelco, hacelo diferente. 871 personas ahora en YouTube nos están siguiendo. Muchísimas gracias, muchos comentarios. Bueno, Chocaste la puerta. Chumba casi le salió el pantalón, ahora se chocó contra la puerta. Bueno, ya hablamos del sub-20 también. ¿Se me acuerda, Federico, Ariel? Sub-23. Sub-23, perdón. Hágame recordar porque tenemos que hablar de eso, el equipo que teníamos. Y después el relato icónico de nuestro, la voz del Proolímpico. El tema es el siguiente. Yo planteo. Porque ahí sí va a haber ahí podemos entrar en una zona gris, realmente gris. Viste que ustedes suelen decir, no jugó al fútbol. Ustedes los comentaristas suelen decir mucho esto. Parece que no es muy canchero, no es muy futbolero. La otra vez, por ejemplo, no sé quién es el que dijo de Blas Romero, se nota que jugó al fútbol porque interpreta la jugada. ¿Verdad? Yo suelo decir eso de los árbitros. Claro, bueno, que sean ponete más el ensayo. cancheros. Bueno, ¿a qué voy? ¿Quién va a determinar que una falta sea para amarilla o para azul? ¿Cómo se va a determinar? Porque la tarjeta azul, ya ustedes explicaron que es, por ejemplo, por un exceso verbal, por un agarrón de camiseta cuando se está escapando tu rival, porque ahí vos le sacás ventaja, ¿verdad? No. Esa misma jugada puede ser amarilla. Puede ser amarilla, Sí. pero el árbitro ahí tiene que interpretar, Claro, si por ejemplo, claro. como el caso de Bukayo Saka, jugador del Arsenal, ya se escapaba y ya tenía otro compañero como para pasarle, como para que sea gol, entonces ahí se interpreta como a la puchacaco saca mucha ventaja azul, Correcto. no amarilla. Hasta ahí lo entendemos. Pero acabas de responderte a tu pregunta. Bueno, no. Sí. Verán, pocha. Sí. Está bien que sea filósofo. No, pero yo te estoy Pero asignando una segunda patada, verá, punta. ¿quién va a medir la patada si es para amarilla o para azul? Ahí se llama un quilombo. No, si es una patada. No, Si es una bueno, patada. A lo te sumo cambio. tenemos que Bueno. dilucidar si es para azul o para roja. Bueno, y te allí cambio. se puede... Una jugada de friccionada, El árbitro, como pero, dice el... pero ¿cómo se va a definir
No, pero ¿Qué es lo que es para amarilla y qué es para azul? por eso en lo que Una ellos, falta, te estoy diciendo. sí, por eso ellos en lo que le llaman el wording o para nosotros la redacción, si es que esto se aplica, no se van a complicar. Viste que en las reglas están las causales de amarilla, que son varias, y están las de roja, que son varias también. La de azul van a colocar solamente 2 ítems. Desacato a la autoridad. ¿Quién mejor que el árbitro va a decir, no, todo el estadio cree que este viene y amablemente me está protestando? No, en realidad se está acordando de... No, o sea, el árbitro es el mejor, el más indicado para mostrar el azul con el tema del desacato. Y la otra, pues yo te decía, una falta cínica de, espera, se quiere aprovechar del reglamento para sacar una ventaja aún mayor que una propia amonestación. Pero que yo no le puedo echar. Un huevo lo que dijiste el segundo. No, primero ¿cómo que entendí. no? El primero entendí. Sí, sí. O sea, desacato a la autoridad. Sí. Y ahí va a haber un problema porque en nuestro continente, ¿qué es lo que pasa? Viste que tenemos nuestra idiosincrasia. Y hay que... Porque, por ejemplo, en Argentina, le dice, a veces vos ves claramente, ¿qué cobra la concha? Y le dice, ¿verdad? Perdón por la palabra. Y eso pues ya va a ser para azul. Claro. O acá le dice, profe, es verdad, cobramos, obvio, obvio. No, convengamos Te que van la a sede negar, de tu... y se da la vuelta. La sede de tu madre Mira. es diferente a profe. profe, Ay, que madre le cobraba, Pero ahí... Obvio, de la recibir la de título. Eso, por ejemplo. Eso le dicen los perros. No, pero, eso es lo más utilizado. No. Obvio, donde Jora estudiar arbitraje, le dice y se da la vuelta. Y se va. No, ese ya Eso es fue para ya. azul. Hay uno que es fuerte de tembol, le siguen diciendo. En serio, no, en serio. Sí, no, eso sí, igual sí. a Va a verla recordar. Fíjate vos, Sí, sí. La otra vez vi un jugador lectura de labios diciéndole eso en Sudamérica Trinense. No, hay otro te voy a decir. sí. ¿Sabes también que le dice mucho? Sí. Taburón le dice. Sí. Taburón, sí. Y bueno, ¿y ese para azul? Sí. Claro, sí. Pero sí. entonces Dani se va a llenar de azul, ¿esto será? Es que se me gusta mejorar eso. Por eso arranqué esa diciendo que regla es por la para campaña. para no sé, para Claro. el fútbol No, es que Bruno... de Inglaterra, que son Bruno, todo demasiado. no, que lo demasiado. En Inglaterra, en el fútbol de chicos le están pegando a árbitros. Por eso yo quería ¿Y colocarle bueno, el dónde lo que contexto. hace? Para Japón, entonces. No, es que Pero es Japón lo mismo. pues sí se agacha Acá, un poco, no, no se Europa. Europa es el Hace primer parte y le mundo. pide perdón y- ¿Cuál loco tu árbitro allá? No, es que por eso la importancia de cuando algo que es regional, pero que ocurre en el lugar de los que toman la decisión y va a ser global, hay una amenaza clara de que se queden sin árbitros en esta industria multimillonaria Bueno, que es ya el entendimos. fútbol. Por eso, entonces cuando vos me decís, nos vamos a llenar, y sí, justamente quieren que se llene de azules para que en algún momento digan, che, no hay que hacer eso. O sea, es lo mismo cuando No, dicen, es más- con el racismo hay que suspender partidos. No, es A que mí- se busca no, a mí me suspender parece partidos. re bien. Otra vez Infantino dijo ya Sí. que sea directamente pérdida de puntos. Bueno, ¿por qué? ¿sabes No qué es que voy? se busca suspender partidos, sino que se busca que en algún momento se pueda eliminar. Vamos a un Acá término, los técnicos le suelen Sí. gritar a sus propios jugadores, ese amigo, dejate de joder, no le vaya más a protestar el árbitro, le dice. Perdón, Federico. No, que ayer hubo un escándalo en Argentina en partido de Riestra. Riestra, sí. Dice que fue un Anda el robo. ejemplo ese. No, eso fue Porque aquí, sí. Riestra Comunicaciones. ¿Y cuántos Exactamente. azules va a ¿Sabes haber quién va a ahí? ser el técnico de Riestra? Antes del partido. Lo echaron ya después de lo de ayer, ¿verdad? Sí, el Oro Fabiani. El Oro Fabiani. El Oro Fabiani va a ser el Gran técnico de muchacho, Riestra. buen comportamiento Ganó tenía. Riestra un robo. No se fue un robo penal porque, que no existió porque en el programa. Riestra Y ahí, por es ejemplo- el otro equipo de Tapia. Pues, y Tapia se ha descarado. Lo sostiene todavía el campeonato del mundo, ¿verdad? Pero el arbitraje en Argentina No. está cada vez peor. Yo lo que decía que el azul también, para el juego brusco, puede servir para algo que es un viejazo en todos nosotros cuando pedíamos tarjeta anaranjada. ¿Verdad? ¿Se entiende? Antes pedíamos tarjeta anaranjada cuando era más que la amarilla, pero menos que la roja. La tarjeta azul en el juego brusco va a ser exactamente muy para, buena acotación, para ir a ¿sabes eso, por qué? exactamente. Porque acá Bueno, nosotros esa miramos... explicación fue más fácil, porque Daniel hizo No, pero al revés, no, Bruno. yo no juego brusco nomás. Claro, Porque al revés, lo otro está bien para el tema del arbitraje. No entendiste. ¿Sabes qué? Al revés lo que no dice... entendí, es que me No, hizo vuelta, pues no, dices, no, amigo. no, yo Bueno, me ¿cuál iba- es el segundo caso? No. Primero es faltarle el respeto al árbitro así. Y el hablando mal y segundo, el pronto. tema de la falta cínica. Me gusta la acotación de Federico porque ¿Qué es es lo que es mirarlo... la falta cínica? Y la Bueno. ¿Qué ¿Qué cortás? es ser cínico? ¿El mentiroso? No.
El que es cínico es justamente no está mintiendo, pero está sacando ventaja de algo que no debe hacer. Esperamos, Cambón, la Real Academia Española. No, yo te hablo, ahí es donde lo que te digo, el futbolero. Por eso te cité la jugada de Chiellini con Bukayo Saka. Cínico, el doble cara, el cínico. Aprovecharse de la regla para sacar una ventaja. Cínico o cínica, dicho de una persona que actúa con falsedad o desvergüenza descaradas, usado también como sustantivo. Ah, mira vos. O sea que actúa con falsedad o desvergüenza. Pero no miente. O sea, se agarra, ¿viste? Cuando dice no, pero con falsedad, pero no es mentir. Si estás haciendo algo falso, es mentir. No, pero estás acá, mintiendo, estás falseando algo. No, pero por eso te decía, Bruno, cuando acá, te digo, los ingleses, yo no diría falta cínica, pero lo digo porque así viene desde la International Board. Yo te diría más la falta táctica. Y lo que Federico acotó es a la inversa. Lo que él dice que va a ocurrir y va a pasar es al revés. El jugador que cometió una jugada para roja va a pedir que sea para azul. Le va a decir, no, profe, no fue tan violenta. Te reconozco que fue, reconozco que fue, pero no fue para roja. Por eso te va a manchar en un terreno gris donde el árbitro va a tener que decir, la patada fue muy fuerte, más que amarilla, azul. Yo por eso creo. Le va a decir, no, este es para amarilla, el otro va a venir y le va a decir, no, es para roja. ¿Qué kilómetro? Claro, van a hacer una nueva figura, pero me parece bien. Sí, me parece bien ampliar el espectro. Acá también me estaban aportando que es algo que leí al principio, que la protesta sobre lo que vos estás diciendo, el penal, tarjeta, ya va a quedar supeditada al capitán. Claro. El capitán, bueno, puede venir del arco a invadirme, ¿entendés? El capitán es el que va a ser el portavoz de la protesta y el resto está sujeto ya a amonestación, a tarjeta azul, a lo que sea. Se dijo también cuando el VAR iba pero esto va a estar reglamentado. A activarse que no, los jugadores no tenían que rodear al árbitro y hay cosas que al final se dan. O lo que vos decís, Ariel, que el que le pida al árbitro que vaya al VAR va a ser amonestado y sabemos que no ocurre. Y no pasa. Pero yo creo que Bruno, lo que vos decías. Hay reglas, pero que también se hace. Pero justamente por eso se deja pasar. El origen o la motivación de la tarjeta azul es más por el tema de proteger al árbitro. Yo creo que en la distribución va a ser un 70-30 la aplicación. Porque si no, como bien marcas, si ya estamos luego con jugadas, si es para amarilla o para roja, vamos a colocar una tercera vía para esparcir y para generar más zonas grises. Entonces, yo creo que esto van a utilizar más como una herramienta, porque con esto tenés que ser muy infantil, para no decir otra palabra, para ir a protestarle al árbitro. Gracias, querido Beto. Dice, cínico es mentir sin admitir que lo está haciendo. Yo creo que resume muy bien. Perfecto, gracias, Beto. Vamos al tema, será de Olimpia. Pero me gusta esto. A mí me gusta, porque repito que estamos siempre hablando de, ¿no fue muy riguroso con la roja? O estamos hablando... La amarilla no queda muy... Me parece perfectamente una tarjeta intermedia para 10 minutos, que ya en un partido... Imagínate que hay técnicos que se vuelven locos cuando su jugador lesionado no puede volver a cancha, ¿verdad? No, y ahora con 2-3 minutos con uno menos en la alta competencia, ya es complicado. Fíjate el técnico, le saca azul para una jugada que vos decís... Imagínate, te está entrando Cecilio, Cecilio te está entrando por tu lado y le ponen el azul al lateral derecho. 10 minutos tenés que... Está bien. Pero te llama... Arquero para mí que... No, el arquero fundamental. Ese es peor. No, el arquero acá fundamental. Me está diciendo alguien acá de YouTube, no del WhatsApp, perdón, amigo del WhatsApp. Ya me confundo, tranquilo, casi 400, más de 400 en Twitter y casi 900 en YouTube ahora. Son tus amigos. ¿Acaso la sanción provisoria no dice a puertas cerradas? No fuimos a lo de Cerro. Para el público. No, es que el programa es muy dinámico. Pero un amigo del WhatsApp está tirando. Pero para Cerro, no para el público. Pero cuando es local. El público de Libertad no tiene la culpa. Porque si vamos al caso, lo que menos tuvo la fiesta de Mallorquín fue puerta cerrada. Y Cerro es visitante en el clásico. Bueno, qué quilombo la tarjeta azul. Bueno, vamos a Olimpia. Yo creo que al final Fabio que vino más fresco, al final tenés razón, Fabio, va a ser un
Te doy nomás un ejemplo, otro ejemplo. Esa que dice Federico, la jugada dividida, azul saca al árbitro. Y después le llama al VAR, no, es para roja. Yo técnico le digo, eso fue azul. Mira, imagínate el idioma del fútbol que va a cambiar. No va a intervenir. Pero puede intervenir para una roja. Claro que va a intervenir si está para una roja. Sí, pero claro que imagínate, siempre y por eso, el VAR. el árbitro le sacó azul, pero el VAR le llama y le dice es roja. Yo como técnico te voy a decir, sacame 10 minutos nomás mi jugador, azul no mana, ¿verdad? Ahora el idioma va a cambiar, ¿verdad? También. Bueno, pero si es para roja, es para roja, porque la otra vez el que le pegó a Piri Mota le mostraron y era para roja. No, ya sé, pero me sacó azul el árbitro. Ahí ya depende del primero. técnico. Acá me está mostrando el penal de ayer, que increíble. Pero no, ese no fue penal de fiesta. No, te voy a decir, por ejemplo, yo salto contigo, Fabio. Sí. Te prendo un codo y así, un codazo así. La costilla. No, en la costilla, en tu cara. Espera. No, pero eso es. Espera. Y pasa, no, espera. El árbitro no vio, ¿verdad? Y el VAR toma como un salto normal, se cae el jugador. ¿Qué dice la reglamentación? Si hay sangre, hecho de sangre, es para roja. ¿Sí o no? No, pero si fue tu codo por la cara. No, ya sé. Aunque no haya sangre. No, pero cuando se produce el hecho de ahí pues el árbitro dimensiona, o por ejemplo Piri de Mota la otra vez se sacó la media y le dijo, mira claro, lo que me hizo, claro. Y era una una equimosis, un moretón, un corte, era algo muy visible. Y eso con canillera, imagínate si no le iba a reventar si no tenía. Y hace poco en un partido internacional importante que no recuerdo tanto como uno ve, le cortaron la frente a un jugador, salió con sangre y el árbitro ni mu. Considero nomás que fue una acción de juego y claro. Por la sangre pero puede entrar pues ahí la tarjeta azul también, claro. cuando vean que es más bruto de lo que pensó, ¿verdad? Tiene duda, pero vio que era, o sea, no es para roja, entonces va al azul, sí, claro, pero está bien. Por eso, Bruno, yo estaba analizando lo de la parte cínica. Yo justamente también creo que para no complicarse tanto, capaz el tema del exceso de fuerza no coloquen. Jugada brusca grave, no claro, va a entrar, no coloquen, capaz no. Este es amarilla o roja, pero no, las azules son para las que son cínicas y el que se porta mal para el. Pero sabes que justamente para lo que te preocupa. Es decir, tenemos esta herramienta, pero vamos a limitar, vamos a hacerla simple porque uno sabe que va a generar mucha crítica. El fútbol es uno de los deportes más simples, por eso es. ¿Sabes qué? Ellos se están complicando con el segundo capítulo o acápite, ponerle. Porque si lo que quieren es que se les respete la autoridad, que está bien, sí. Yo creo que está bien. Yo creo que tiene que ser eso, no. Solamente eso, sí, tenés razón. Y después que continúe igual la amarilla y la roja, y la azul es ya cuando hay una falta de respeto a la autoridad. Porque con ese segundo capítulo va a haber muchas zonas grises y va a haber cada vez más confusión. ¿Sabes qué va a hacer? Es como que vos tenés el acelerador, el freno y el embrague, y te coloquen una cuarta herramienta, va a ser demasiados pedales va a tener el auto. Digamos que va a ser tipo un turbo, que usarlo no tanto, pero por eso te decía, yo creo que va a ser tipo un 80-20. 80 los árbitros van a utilizar para el tema de que no me falte el respeto. Y, a ver, nosotros mismos ahora tratamos de rebobinar de esas faltas tácticas, de esas que vos decís, no suelen darse tanto, pero por eso dejan eso ahí. Y te voy a decir también, va a depender mucho de qué jugador. Porque Messi, mira que Messi así como le ves buenito en la cancha, le suele decirlo, yo varias veces he visto, ¿qué cobra, boludo? ¿Qué cobra? Le dice. Claro. Le dice, ¿qué cobra, pelotudo, boludo? Le dice. Messi le dice. No, y andamos tras de una tarjeta azul a Messi. Faltando 10 minutos en una final de la Copa del Mundo. A ver ¿para qué te va Messi? Acá tenemos a Richard Ortiz. Ahora sí, Fernandito nomás González. Acá vos sabés que los Richard, Derry, Churín, Patiño tenían vía libre. El Beto Espínola. Era más hablador el árbitro. Me dijo un árbitro que los peores de su carrera fueron Claudio Duarte y Ángel Ortiz. Los dos volantes central. Dice que eran terribles. Y Trovadio sigue como técnico también. Tremendo. Terrible. Muy apasionante. Está lindo el tema, está lindo. Es un tema apasionante y
Así como... Se va a estrenar en la Copa América y el primer amonestado con un azul va a ser un jugador paraguayo. Sí, pero el único gol de oro no marcaba nosotros. No, ya está, hermano. Vamos con Olimpia y tema selección. Probablemente, viste que Inglaterra va muchas veces por su cuenta y ellos querían experimentar ya en su FA Cup, no en la Premier, pero en la FA utilizar eso, pero todavía están veremos y mañana probablemente hagan algún anuncio y en función a la reunión recién en marzo la International Board para la aplicación del 24-25 y allí sí van a colocar otra aclaración con el tema de las manos penal y el tema de la invasión del área cuando se ejecuta un penal. Eso sí está confirmado que van a haber cambios en esos ítems para la temporada 24-25. Con Cubiertas Kumo Tire, volver a clases es más fácil. Comprando 4 cubiertas Kumo en Chacomer te llevas una sensacional mochila. Elegí Cubiertas Kumo, cubiertas con garantía y tecnología coreana. Aprovecha la promo y llévate una sensacional mochila. Cubiertas Kumo, mejor en todos los caminos. Visítanos en Chacomer, Casa Central, Cuatro Mojones y todas las sucursales del país. Tres Leones te trae la novedad de la temporada. Un trago en lata listo para tomar, hielo, conservadora y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron pomelo y ron frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Arma tus combinadas y aposta responsablemente en www.aposta.la. Apostala, sponsor oficial del Club Olimpia y Cerro Porteño. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado, mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Encontrar la mejor variedad de frutas y verduras frescas con un descuento del 30% todos los jueves en nuestras sucursales y también en nuestra página web. Vení a Arete y salí diciendo ya voy a... Bueno, noticia internacional. Yo tengo una y Federico tiene otra. Tenés para cumplir, mi querido Obi. Fabio ya volantea hoy con el tránsito y la noticia destacada. La destacada es mía siempre, ¿verdad? Bueno, el tránsito también, dale. Vamos, por favor, noticia internacional. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Bueno, hoy cómala, ya comienza el problema. Tensión en Ferrari. El motivo por el que Charles Leclerc está decepcionado y conmocionado tras la llegada de Hamilton. Que aclaremos, Hamilton recién va a ir en el 2025 a la Ferrari. O sea, este 2024 va a correr para Mercedes y Sainz junto a Leclerc van a seguir en Ferrari. Pero ya sabe que va a venir Hamilton. Y ahora ya este muchacho dice que ya está decepcionado y conmocionado. ¿Vos qué tenés, Federico? Bueno, algo que publica el diario Sport de Barcelona, España, habla de el Bayern Múnich que ya está diagramando su plantel 24-25, que tiene los ojos puestos en Araujo, el uruguayo, 24 años, y que podría ser una oferta que ronde los 100 millones de euros. Incluso habla de Araujo, 24 años, pasó del Boston River a Barcelona en 2018 por 1.700.000 euros. Este es lateral. El lateral derecho que acá lo sufrió Almirón en aquellos primeros partidos. Lo puso mucho Alonso. Más 3.500.000 en variables para que primero sea parte del Barça B. Ahora es pilar de la defensa de Barcelona y podría pasar por 100 millones de euros al equipo de Bayern Múnich. Cerroité, un saludo a los muchachos de Cerroité, saludo a Cerroité, sí, esto en el chat de YouTube. ¿Vos sabés que mantenemos números? 799 personas siguen prendidos al Cardinal Deportivo en YouTube. En redes sociales, en Twitter, impresionante, 275... más ABC Cardinal 55, el pacto que se rompió 60 y algo. Bueno, aquí me dice Martín del Valle, antes, porque tiene que ver con la compañía diaria, dice, ustedes son mi compañía diaria, hoy es mi cumpleaños, quiero un saludo, me haría muy feliz, así que Martín
Gracias por considerar nuestra compañía diaria y que pase muy bien, hermano. Qué bueno. Felicidades. Muchas felicidades. Bueno, ¿qué tenés? Hay que cerrar y venimos con Olimpia, selección paraguaya. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Y para los domingos, en familia con Pechugón, todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Con los productos Upisa, la mesa está de fiesta. Para tus celebraciones te sugerimos los recomendados de Upisa: bife de chorizo bondiola, el infaltable lomo de cerdo, y para los amantes de la parrilla, una jugosa tapa cuadril. Encontrá las recetas ideales para estos cortes en www.upisa.com.py. Upisa, calidad desde su origen. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el acondicionador de aire Tokio te salvas de este ardiente infierno y pasas al fresco paraíso en segundos. La tecnología Extens Ionic purificará cada suspiro y el swing sway te envolverá en una brisa helada desde 2 direcciones. Salvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extens Ionic y olvídate del calor infernal. Tokio, prendidos a tu vida. Llegó Medalla Milagrosa. Trabaja la app de Medalla Milagrosa, mi cooperativa, para conectarte con socios profesionales, ofrecer tus servicios y generar ingresos. Descarga disponible en Android, iOS y Huawei. Más información en redes sociales o llamando al 519-9000. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y le ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue. En estaciones de servicios Susa y Posta, cantidad y calidad garantizadas. Vení al Shopping Mariscal y disfruta de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran el corazón. Shopping Mariscal. En Crédito Amigo te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982 495 950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Y hay procedimientos que ya tienen marcha en estos momentos con respecto a lo que tiene que ver con lo que pasó en el partido Cerro Porteño 2 de mayo, detenidos, líderes de barra. Esto nos decía el comisario Diarte. Concluimos con la identificación de los principales cabecillas de esta gente que ese día, que ustedes ya saben, cometieron los hechos vandálicos. Logramos la identificación plena de los cabecillas, quienes en este momento estamos guardando las órdenes de detenciones de estas personas para empezar a realizar varios operativos, señor Bruno. ¿Cuánta gente es lo que tiene que ser detenida? Más de 100. Primeramente identificar a 14 personas, pero ya tenemos en fotografías y filmaciones que se están analizando ya los cómplices de esta persona, que serían más de 100. Y también hablamos con respecto a esto del tribunal y el fallo que se tiene que dar. Ya decía Federico Arias, el lunes el tribunal estaría expidiéndose con respecto al fallo si determina que tiene que entregarle los 3 puntos o cederle los 3 puntos al 2 de mayo por lo que pasó con la barra de Cerro Porteño, o si el partido debe continuar. Hablamos con el presidente del 2 de mayo, Hugo Romero. Esto decía con respecto a lo que debería pasar con el fallo del tribunal. Ellos están en su derecho en pedir, así como nosotros también solicitamos los 3 puntos amparados en el reglamento. Yo confío en el tribunal y también confío que se tenga que cumplir el reglamento, ¿verdad? Está en manos del tribunal el que tiene que decidir finalmente qué es lo que va a pasar.
Hoy juega Nacional, primer partido de Copa Libertadores para un equipo paraguayo, el partido que va a arrancar 21:30 en el estadio del Aucas, el equipo ecuatoriano que lo tiene en sus filas a Carlos Rolón, nuestro compatriota, que así como están las cosas, está para jugar el partido de titular. El probable equipo de Nacional, sin Pumpido, con dengue, hoy va a dirigir al equipo Anca. Su ayudante, el equipo con Anthony Silva, el argentino Brian Blasi en la defensa junto a Claudio Núñez, Sergio Ojeda y Sebastián Vargas en la línea defensiva. Medio sector, 3 volantes, Edgardo Orsuza, Juan Alfaro y Jordan Santa Cruz. Los extremos serían Orlando Gaona Lugo y Gustavo Caballero. Arriba la presencia del grandote Rodrigo Arevalo, el probable onceno de Nacional, el primer equipo paraguayo en entrar en escena en Copa Libertadores esta noche, 21:30, arbitraje del chileno Piero Massa. Y con respecto a lo que va a pasar el fin de semana, domingo 18:15, Defensores del Chaco, Cerro hará de local ante Libertad. Hablamos con el tesorero del equipo gumarelo, don Carlos Giovine, nos habló de la situación, cuántas entradas en principio va a recibir la gente de Libertad. Esto nos decía. El reglamento establece que Cerro Porteño está obligado a vender, a poner, a disponibilizar para la venta 400 entradas, más 100 entradas que son de gentileza, de gentileza para la dirigencia y sus invitados. Gentileza para los visitantes, para los dirigentes y invitados. Cerro Porteño tiene que darnos a nosotros un lugar, una gradería, un sector donde tengamos que entrar ahí, ¿verdad? Las entradas para Libertad, las que disponibilice Cerro Porteño para Libertad, van a ser vendidas acá en el estadio, la boletería del Club Libertad. De tal forma que nosotros seamos los que filtremos a quién se le venden las entradas. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. ¿Probaste el Pack Fortine etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta Pomelore, maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único. El verdadero etiqueta negra Pomelore es de Fortine. El pack tiene una botella Fortine etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas y lo mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra Pomelore de Fortine rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortine, la auténtica tradición. La leche Trébol es el resultado de los ricos nutrientes del suelo chaqueño. Más de 70 años de innovación en la industria láctea, respaldado por granjas familiares que cuidan el bienestar animal. Lácteos Trébol, 12 años top of mind. Lácteos Trébol, nutre tus emociones con la garantía de la cooperativa Chortizer. No te quedes sin gas. Energigas entrega a domicilio garrafas en 30 minutos. Llama al 021-728-9228 o al asterisco 457 o bien escribí al WhatsApp 0984 44 33 32. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energigas. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Para los partidos que tienen que ver con Olimpia y Cerro Porteño en cuanto a arbitraje, Olimpia General Caballero, el día sábado 20:45, Defensores del Chaco, arbitraje de David Ojeda, en el VAR estará Ulises Mereles. Para el domingo, el partido Cerro Porteño Libertad, 18:15, Defensores del Chaco, arbitraje de Derlis López, en el VAR estará Gedi Díaz Zacarías. El estado del tránsito es presentado por Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Seguí a las redes de Puma Energy y entérate más. Para tener en cuenta, informa Tránsito Asunción que hay cobertura de Policía Municipal de Tránsito por trabajos en el marco de las obras de mejoramiento vial de la avenida Fernando de la Mora entre Coronel Weisler y Cacique Caracará. Esto ocurre pasando Avenida de la Victoria en salida de Asunción como para llegar a Cuatro Mojones.
hay media calzada de salida de Asunción, pavimento de hormigón hidráulico. Así que para tener en cuenta, hay un poco más lento está el tráfico. Avenida Fernando de la Mora entre Coronel Weisler y Cacique Caracará. Es lo que señala entonces tránsito de Asunción. Y por supuesto, no te olvides que con Puma Energy puedes recargar energía y tu tanque con el mejor combustible. El estado del tránsito fue presentado por Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Seguí a las redes de Puma Energy y entérate más. Misión cumplida, el Puma Energy Rally Team conquistó el Rally Dakar 2024. El Puma Energy Rally Team puso una vez más a prueba la calidad de sus combustibles, completando más de 8.000 kilómetros en el Rally Dakar. Tras 15 días, el piloto paraguayo Oscar Santos llega al podio, completando la carrera más salvaje del mundo. Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. El amor te hace pro con Chery. Enamórate del estilo y la seguridad con los automóviles SVT Pro de Chery. Conoce nuestras promociones en Chery Paraguay. Chery is time to be pro. Tu página web sufre caídas constantes. Tu correo electrónico no responde. No tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros. Sin pérdida de información y sin dolor de cabeza, ingresa a www.maxdomino.com y migra hoy mismo. Si sos socio de Universitaria y aseguras lo que más te importa, con Panal Seguros tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios. Adquirí o renová tu póliza para acumular cupones y participar. No pierdas esta oportunidad única. Podés leer las bases y condiciones en www.panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la confianza. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré, o llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. AR Electricidad, precio y calidad. Hierro Par es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierro Par es calidad. Hierro Par es Paraguay. Hierro Par, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Hierro Par, hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, cada vez más rico. La salud de cada día. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Bueno, es cierto. Ahora, escuchándote con el tema de las designaciones, sigue todavía la vida. Justo iba a decir eso que acotó Wilson. Es la tercera fecha que no están Blas Romero y Juan Gabriel Benítez. Los 12. Los dos. Es más, creo que 3 era lo que se especulaba. Por eso Romero, que pintaba inclusive también para potable candidato al clásico. También mencionábamos, y no sería bueno que alguien que viene de una suspensión agarre un partido tan importante, ¿verdad? Pero claro, sí, más un novato, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, como que capaz ya vuelven para la siguiente temporada, para la siguiente fecha. En el caso de Romero, y también dijimos, esa vez el que realmente se equivoca es Juan Gabriel. Yo creo que simbólicamente le van a dar 1 o 2 más a Juan Gabriel, porque cuántas veces acá vimos que se le daba felicitado a árbitros de cancha porque el VAR le salvó. Acá el VAR no le salvó nomás en aquella jornada en la cancha de Libertad entre el Gumarelo y Sportivo Luque. Viendo un poco, es una percepción mía después de esta designación, creo que están para jugarse por Carlos Paul, para el clásico. Ojeda en el caso de Olimpia. Ojeda y López van. Y de Cerro en el caso de Cerro, Derlis López. Entonces me parece que. Y Carlos va a un partido de perfil bajo el viernes. Sí, Carlos Paul va mañana a Pedro Juan. Por eso. Mañana ¿Como árbitro principal? Como árbitro principal. Y el que no ese aparece... árbitro es perfil bajo en cuanto a público, pero
O sea que los dos ascendidos Sí. con problemas de promedio. Así mismo. Los dos. Entonces el partido en Sudamérica creo que... No ganó aún. Pecar, ¿eh? No ganó aún. No, y que puede ser un partido importante para Humberto Velarde. Y su promedio todavía no llega ni al... No, porque la curva, fíjate ¿verdad? que con 3 ya estaba mal. Sí. Ahora tiene 3 en 4 partidos. Está peor y... 0,750 su promedio. Para Humberto Velarde puede ser un partido decisivo el de mañana. Claro, totalmente. El no ganar, y entiendes, el no haber empatado todo lo que jugó, está por debajo del promedio de la unidad. Y el que, ya que especulamos para lo del clásico, que seguramente va a ser de este domingo en 8, Díaz de Vivar no está. Tampoco. Digo, porque viste que también fue en algún momento una estrategia de guardar al árbitro, porque David Ojeda va al partido de Olimpia y Ojeda también pintaba bien. Y él tuvo ese resbalón en aquel partido en la cancha Olimpia con el tema del VAR. O sea, ahí sí que fue más grave porque el VAR le llamó para salvarle y no... Mario Díaz no pita, va al VAR con Carlos Paul Benítez en el partido de mañana. O sea que ahí creo que ya... Y el último partido de Díaz fue uno de los... Ahí está la dupla, de los top. En Encarnación, el último partido de Chile. Claro, estuvimos nosotros ahí. Sí. Carlos Paul va a campo mañana y su VAR será Mario Díaz de Ibar. Así que me parece que vamos por ese camino, ¿verdad? Atendiendo lo suspendido y porque lamentablemente Blas Romero se tuvo que quedar por el camino, que parecía que podía ser el nuevo boom en el... Hace 3 semanas era candidato. Sí, claro. Sí, ahora, ¿cuál era la jugada? Y la jugada del Tacuara. La de Tacuara. La de Tacuara. La de la mano. Tanto algunos... Bueno. Esa es la situación. Bueno, ya que estamos, repasamos las fechas entonces. 2 de mayo, Sudamérica, mañana 18:15 en el río Parapití. Y mañana se van a enfrentar Trinidense y Tacuaré en el Arsenio Erico. Va a ser este partido. Ahí hará de local el equipo de Triqui, 20:45 el horario del partido. Para el sábado, lindo partido en Dos Bocas, Guaraní Ameliano, 18:15. Y Olimpia General Caballero 20:45 en el Defensores del Chaco. Para el domingo, Cerro Libertad 18:15 Defensores del Chaco. Y Luqueño ante Nacional 20:45 en el Feliciano Cáceres. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed Buena Salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609 Ciudad del Este. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Casa Marco, para su cristal templado Templex somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, coberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Están los árbitros designados, muchachos. Ya pasaron. Ya, Bueno. y de hecho también ya buscamos un poco la tendencia a ver lo que pueda pasar para el clásico. O sea que al estar Carlos Paul en un partido tranquilo, y él ¿verdad? va a ser el árbitro del Y clásico. sí, por eso. Siguen en el freezer Blas Romero y Juan Gabriel Benítez. Tercera fecha consecutiva. Yo ya leí el mensaje y ustedes van a interpretar. Mensaje ayer con José Pepe Cardoso, que le agradezco mucho, me contestó al momento. Hola Pepe, ¿cómo estás? Te llamaron de Olimpia. ¿Cómo estamos estando ahí? Ya estamos por cumplir. Ya, gracias. Bruno querido, ¿cómo estás? Pues ahí estamos. Le digo yo, entiendo. ¿Me podés avisar? Ya sabes que estamos detrás de las noticias 24 horas. Sin contestación. ¿Qué deducen ustedes esto de, pues ahí estamos? Que sí le llamaron. ¿Verdad? Si no te decir que no. Pues ahí estamos, es como que están... Hay una negociación.
¿Entablaron conversación con él? Información que trajo Federico Arias acá en la mesa. Sí. ¿Entablaron conversación con él? Sí. Pues ahí estamos como que... Pues ahí estamos. Está en curso. En curso. Sí, es uno de los... Sí. Yo entiendo que Balota haya dicho que no, ¿no? Porque no todo se puede contar también, ¿no? Pero es uno de los apuntados para esperarle el desenlace, como estábamos hablando ayer de Aureliano, ¿verdad? Si a Aureliano le va bien, se repite la Bernay y Galeano y otros tantos, Julio Cáceres, como tomó Olimpia, pero que está con Rodrigo López son... Ayer mencionaron el uruguayo, ¿escuchaste el nombre? Ligüera. Qué buen tipo, ¿eh? Martín Ligüera. Campeón con Nacional, 19 partidos de interino y fue campeón con Nacional. Él arrancó dirigiendo la reserva de Nacional. Qué tipo interesante cuando le hacíamos los reportajes, la entrevista. Habla muy bien. Hablaba muy bien. Sí. Es uno de los que dejó. Peruano. Y ahora está desocupado. Número 10 de Olimpia, muy buen lanzador. Tenía una pegada muy buena. Es el uruguayo que nosotros hablamos. Claro, que te dijo. ¿Se acuerdan que traje la información? ¿Sí? Que les dije el Rorro, Palermo y un uruguayo que me dijeron que están en un uruguayo, exactamente. Y podría ser igual. Vos le preguntaste a Balota, ¿hay un uruguayo? Dijo sí. Sí. Y un argentino, dijo. Sí. Pero con Pepe pues ya hubo contacto. Por lo que yo entiendo de este mensaje, ¿verdad? Hay que recordar que Pepe Cardoso estuvo en Olimpia en 3 etapas. ¿No fueron 2 nomás? Para mí fueron 3. Yo me acuerdo que debutó en Pedro Juan Caballero. Sí, y después hubo un tiempo que salió, volvió, y ahí empezó su recorrido, se fue a Luqueño y volvió a Olimpia. Y no le fue bien en la última etapa, ¿verdad? Y es un técnico que, si bien se inició acá como todos, ha adquirido mayor experiencia desde que se fue a México. O sea, desde que se fue a México le ha ganado mucha experiencia y ya tuvo un recorrido más importante ahora. Una vez peleó un campeonato y después... Con el mismo club. Con los Gallos. Veracruz, los Gallos. Toluca. Con Toluca. No. Con los Gallos. Su primer club de México. Peleó el Generó- campeonato y después casi se fue al descenso y ahí Pero ese salió. que recuerda, Bruno, generó mucho impacto porque viste que ellos son playoff y creo que Chivas había sido el super líder y ellos eliminaron. Entonces como que el 8 le ganó al 1 y después... ¿Cómo? ¿La corregidora se llama su estadio? Sí. No, por eso te digo, imagínate. Y después lo último en Guatemala, sí, ¿verdad? Claro, del Querétaro viene otra vez a Olimpia y esa es la última etapa de Olimpia, con Olimpia de él, hasta que empieza el recorrido, ¿verdad? Toluca, entre el 2013 y 2016, Chiapas también apareció ahí, Puebla, Veracruz, Chivas de Guadalajara también dirigió Pepe Cardoso, y el último Municipal de Guatemala. Del que dirigió Olimpia hay una gran diferencia de claro, trayectoria. por eso sí, ya ganó está mucha mucho experiencia. más hecho. Fíjate Ahora, que Freddy Soto era su ayudante. Freddy Soto. Y Freddy Soto era que hizo el cambio y les iban a hacer entrar a un extranjero en la cancha de Olimpia. Y Vareiro. La preferencia le paró y Zorro Vareiro. Vareiro, la verdad. Uno más iba a ingresar. Un partido a la noche, día de semana en la cancha de Olimpia. Y ellos estaban tan concentrados que le metieron y el juego no se reanudó. Freddy le sacó la preferencia y dijo, no, que no le meta al cuarto extranjero. Era cuando el Pepe recién arrancaba. Él tiene... Es más... Una vez se enojó conmigo porque dice, yo siempre recuerdo. Bueno, una vez a Melgarejo que le dijo, jugar a la derecha, le dijo. Y Melgarejo fue a jugar a la izquierda. Y después Melgarejo dijo, él declaró, el técnico te dijo te cambie el lado, no. Él me dijo que me vaya a jugar a la derecha y yo me siento mucho mejor a la izquierda. Pero una etapa en México también lo tuvo al Maño Ruiz de ayudante ya. Cierto, ya cambió, lo dio, cierto. Y ahí se produjo después también el deceso del Maño, en un momento dado. Pero en la cancha. Él buscó la manera de nutrirse de gente importante. Eso hay que destacar de Pepe. Bueno, pero entonces, pues ahí estamos. ¿Quiere decir que hubo contacto ya con Sí. O si no te voy a decir directamente, no, a mí nadie me habló. No, o no pasa nada. No pasa nada, no es cierto, no, nadie se contactó conmigo. Para estar atento, entonces. Pero ahí estamos, es Estaba atento porque antes del clásico no se va a cambiar. Como que, pero ahí estamos, es como que están, negociaron, pero no está todavía definido. No, porque antes del clásico no se va a cambiar. Y porque como hablamos ayer y creo que todos sacamos la misma deducción, si le va medianamente bien... sigue Aureliano. Por eso ahí estamos de ser tipo asterisco, ¿viste? Pendiente,
pero lo cierto es que Olimpia no va a cambiar de técnico, por más que pierda con General Caballero, va a seguir Aureliano hasta el partido con Cerro. Hay 2 partidos para Aureliano Torres. Yo lo que creo General es que, Caballero y Cerro Porteño. Yo creo que hay un denominador común. No hay prisa, no hay urgencia. Entonces, porque si de cualquiera de los dos lados, hablo de Olimpia y del candidato, el que tiene prisa va a precipitar la situación. Ya, o mira, si no me das el ok para tal fe. No, todos son conscientes que si sale bien lo de Aureliano, se va a seguir. Pero es como que te tenemos en mente, contamos contigo. Y del otro lado también, porque más allá de esa trayectoria, no es que Cardoso esté en una situación para decir, no, definime ya ahora y si no es ahora yo voy a ver otra cosa. Entonces yo creo que están un poco en ese contexto de decir, estamos latentes, estamos pendientes, pero urgencia no hay. No vamos a precipitarnos, mucho menos después de esta salida. Lo bueno para Pepe es que él, las veces que le hemos hecho entrevista acá, él siempre dice que ve el fútbol paraguayo. Y en sus comentarios vos te das cuenta que efectivamente está muy compenetrado, sí, sabe. Ve los partidos. Es más, creo que una vez nos dijo que graba y después por la diferencia horaria se va y ve los partidos. Bueno, nuestra voz olímpica, hermano. Ojalá sea olímpica. Ahora es Vamos, Ariel, oye, vamos, Dale, Ariel. poneme, hermano, poneme la música, el relato ese. Está probando su garganta. Está probando. Probando. Se me dio un carraspeo ahí que... un gallego y... Esperemos que no. Tengo mi... Mañana mi ni caramelito, muchachos, les aviso. Pero si gallega, que sea por la emoción. ¿Verdad? Sí, claro. Espera, vamos a acusar recibo. No, claro que Recibido. sabe, claro. Siguió todas las conversaciones. Coño, pues, señor. ¿Ah? No sé ni yo dónde me da. Míralo. Pero mira cómo está el tiempo. Dale. ¿Qué feliz vamos a estar si es que gana Paraguay? Una felicidad. ¿Cuándo fue la última felicidad que nos dio la selección paraguaya? Y fue una felicidad efímera, O sea, no, pero 2010 al 20. claro, pero una felicidad efímera fue la de Colombia, que fueron 3 días de felicidad. Después nos agarró Venezuela y nos rompió el, ¿verdad? Pero felicidad ¿Y no fue sí. Copa América? ¿Eh? Copa América 2011. Pero no, sé, lo del 2011 era... Lo del 2011 cuando se le eliminó a Brasil, puede ser Claro. pero bueno, en cuarto, en La Plata. ¿Sabes qué? Ya Son que grandes, citaron grandes picos. Fue tema. En el 2011, ¿sabes que nuestra campaña fue cínica? No, lamentable. ¿Se entiende, verdad? Es como que sabíamos Pero se le eliminó a Brasil y fue muy lindo. Eso fue, ahí, sí. Porque Paraguay venía bien hasta ahí, ¿eh? Claro. La primera rueda, Brasil en Córdoba, 2-2, un partidazo. Después sí llegamos a los tumbos y perdimos contra una gran Uruguay por la diferencia que había entre uno y otro equipo. Sí. Pero pensando así, yo creo que fue lo de Colombia, estos 3 días de gracia y después nunca más tuvimos una alegría. Ganar a Argentina en Córdoba. Por ganarle a Argentina en Córdoba. En Córdoba. Pero por eso, viste que esto es una campaña. Una celebración, un logro. Esta es la inminencia a una clasificación muy importante. Claro. Por eso yo decía desde el 92 que los Juegos Olímpicos de Fútbol son muy importantes. Todos los quieren ganar. ¿Qué responsabilidad para Ariel? Digo? ¿Por qué responsabilidad? Y una alegría tan grande después de tanto tiempo. Y privilegio. Pero ya tuvo. Está a la altura, pues ya. Y va a estar. No, espera. Dale. Con todo respeto a lo que esto, él relató uno de los goles más importantes de aquel campeonato de Cerro, el gol de Patiño sobre la hora. Pero si va a quedar así. Pero, o sea, a billones de personas hizo por ese gol. Y hoy sigue recordándome. Hay gente que dice que viene, ¿cómo? Algo no hay naturales. Pero él es paraguayo. La selección. No, ya sé, pero con lo de Cerro pues le sale normal, natural. Eso nomás. Voy a decir un poco. Esto es selección. Era un ratito. Era un ratito. Yo le conozco a Ariel, se va a emocionar al máximo. Se logra lo que tiene. Ariel se emociona. Hablando en serio. Yo me acuerdo que con Ariel estuvimos juntos 2 momentos muy emotivos. Y yo sé que se emociona. Paraguay 2, Brasil 0. No, Paraguay 2, Brasil 0. No sé si todavía quién lloró con eso. Paraguay 2, Brasil 0 el Día del Padre.
¿Te acuerdas? Sí, Y después Paraguay 1, Argentina 0 cuando clasificamos a Sudáfrica. Esos fueron dos partidos muy emotivos. Me acuerdo que con Ariel nos fuimos a las 2 de la tarde y nos fuimos a la cancha. Sí, tempranito. Sí. Bueno, la previa era ahí a partir de... Impresionante, pero- ¿no? Ariel sí. A ver, No. muchachos, yo les juro, y ustedes son testigos, creo que todos tenemos el mismo sentimiento. Bueno, yo que trabajo con ustedes, ¿verdad? Y ustedes conmigo, ¿verdad? Realmente nosotros sentimos una alegría y una satisfacción, una emoción, nos emocionamos cuando la selección, cuando le va bien. Yo al menos soy muy fanático de nuestra selección. Eso es inigualable. Inigualable. No se puede no. con eso. Yo por eso O sea, te decía, yo creo que nos hemos acostumbrado a que le vaya mal a la selección por muchos factores. Entonces como que hay un pesimismo ya añadido por lo que ocurrió en los últimos 10, 15 años. O sea, desde el 2011 para acá. Y como decía al comienzo del programa, porque tocamos durante gran parte cuando estábamos con la gente de TV, fíjate que lo que ocurrió hace 20 años no se dimensionó como estamos ahora expectantes. Porque en el 2004, vayamos al contexto histórico. Estaba No solamente Paraguay ya había vuelto a un mundial en el 98. Caminando nos fuimos a Corea, Japón. Un año atrás, la sub-20 llegó a la semifinal de un mundial. Entonces, ir a unos Juegos Olímpicos, ¿sabes cómo se tomó? Era como, la 23 también está a la altura. O sea, y 2 años después, en medio de esa Copa, el preolímpico, la Copa América de Perú se utiliza para experimento, nos va bien, y hasta entonces en el 2006 nos vamos al Mundial también caminando en las eliminatorias. Entonces, ahora es radicalmente opuesto, por eso creo que hay esa expectativa, además de lo que te genera una selección. Vamos a 10 audio WhatsApp para nuestro relator del puto peso. No, de ningún puto peso. No, pero así es. Una señorita, en la foto por lo menos, muy linda se ve Ariel. Sí. Te digo, dice, ¿qué nivel Ariel va a relatar y trabajar esta tarde? Pero ¿qué nivel Ancho va a estar libre y tomar cerveza? Bueno, 10 audio WhatsApp de apoyo a nuestro relator preolímpico. 10 audio WhatsApp ahora. 0972-730-730. Vamos a entrar en precalentamiento hoy. Dale, tírame. El centro con la zurda derecha, una arriba. Flores que pelea, saca Kennedy. Vuelve a cagar Viera. Entró Fabricio. ¡Gol! Fabricio Peralta. ¡Gol! De Paraguay, gol paraguayo, Venezuela. Fabricio Peralta, ya hace rato merecía Paraguay porque en gran parte de este primer tiempo es superior al equipo de Brasil. Como insistió la albirroja, Wilder fue a pelear esa pelota, la cargó contra el área, atropella a Fabricio, le gana al arquero Micael con golpe de cabeza. Y es verdad, reconocemos, no poníamos ni un puto peso partido en la mitad o por la mitad por esta selección, y la verdad que nos están tapando la boca, señoras y señores. Porque dice que después, ese cuando dijo no, un puto peso en la mitad por la mitad, ¿verdad? Pero vamos a apoyar a nuestro relator. No tengo lo que me hace el recorte, pues. No, ¿entendés? tenemos. Porque hay relatores así un yapi y rápido le recortan todo. Espera. A ver. Estás en lo cierto. Hola, bueno, ¿por qué no hablan de la manipulación del VAR que denunció el Real Madrid? No tiene nada que ver con lo que estamos hablando, muñeco. ¿De los amigos WhatsApp? Bruno, si llegamos a clasificar a las Olimpiadas, que Ariel sea nuestro representante en París, que sea el representante de ABC, Cardinal Deportivo. Y ya le veo a Ariel en París tomando cerveza. Man. Pero qué grande Ariel, carajo, el puto amo. Saludo, Ever, grande te saludaba. Bruno, vos sos el Mufa. Bruno, por cábala, tiene que ser mismo relator, mismo comentarista. Así va a Diego ser. Arzamendia, Ceballos Cue. Muy bien, así no, de hecho así va a ser. Ariel y Darío Ibarra.
Para mí que Brunito le está trozando a Ariel porque él quiere relatar el partido de hoy. No sabe. Bruno se la come, Ariel se la da. Sí, Ariel tiene que relatar full si es que clasifica la sub-23. Bruno, ¿vos qué haces nomás con tu Olimpia Caballo? Buenas tardes, audiencia. Buenas tardes, Bruno y la mesa. Yo soy un gran cerrista, pero el estadio debe llamarse, o sea que debería llevar el nombre de ODD. Bruno, y si clasifica a Paraguay, pero vos le vas a quitar el trabajo a Ariel o él va a seguir relatando. Ya queda, él es preolímpico ahora. Después ya va a ser olímpico, hermano. Bruno, yo soy olimpista porque estoy 100% con Ariel. Ariel, andate en ese programa de primera que es el ancho. Andate ahí, viejo. Ariel tiene que ser relator. Así como Paraguay, nadie da un puto peso partido por la mitad. Sin embargo, ahora el relator oficial de la selección, carajo. O sea, Ariel es el relator del puto que no le da... Bueno, espera, me confundí. Hola los muchachos, eterno ODD, eterno papá. Bruno, y gol los grandes, ya pique eso le hacer. Yo soy olimpista, pero mete taco ahí, gol de Olimpia, sí, Bruno. No vayan a hacer. Una vez me pasó que metió Nacional y dije gol de Olimpia, que reconocí mi error, Feiro Macaná. Dice, no. Un error horrible, sin nada. Aguanta Ariel, que siga nomás Ariel, por cábala. Dicta, Ariel Julián será el único relator cerrista al que los olimpistas le queremos. Bruno, como dijo el compañero, por cábala tiene que transmitir Ariel, por cábala. Está orinando, este vos se está bañando. Dame, Edgar, yo necesito. El ñoño está para compartir y ahora lo ponemos a precio café. Encontralo a 2 por 15.000. Pilsen recién hecha desde 1912. En Cambios Irendahué te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero de distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor llamando al 061 514 920. Cambios Irendahué. Casa Marco para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. Cumplimos con todo, ¿eh? Con todo, Bruno. ¿Qué tal, Bruno? Vi que hay algunos relatores que se autodenominan el mundialista. Ariel entonces de ahora en más va a ser el olímpico si clasificamos. Sí, señor. Y otra cosa, nadie da un puto peso por el relator. Che, ¿y qué pasa si perdemos un 2-0? ¿Cómo queda la frase, Ariel? Culturero. Ariel, ¿cómo queda la frase esa? Todo queda para el domingo. No, el domingo. Claro. El domingo a full. Si Paraguay incluso empata. ¿Qué pájaro mal agüero que son ustedes? No. Yo voy de que tenemos 2 match. Yo le culpo a ustedes y por ahí. No. Qué grande Ariel, locutor olímpico. Parece que ya te veo, Ariel, ahí en la Torre Eiffel sacándote fotos. Qué grande Ariel, o sea, el Marcelo Araujo paraguayo. Ariel, vos sos cerrista último. Pero te banco este tema del relato de la selección. Bruno, hermano mío, anía de transmitir, Eugenia, que más no voy a hallar, Ariel, amigazo. De eso no tenga dudas. Hoy justamente ese es el plan, amigo. Heineken a full. Bruno, ¿quién era, Bruno, el que le faltó el respeto a Carlos Jara ayer cuando iba a comenzar, que iba a estar al pedo ahí, Nambraco? Van a Jara ayer la ídolo. ¿Quién fue? Yo no recuerdo.
No escuché bien, pero ¿quién fue el que dijo? Y si perdemos, gran puta, o sea, esos niños no tenían que ni acordarse, o sea, qué puta. Ariel es el mejor, yo le doy todos los puntos. Mi papá, éxito, te voy a escuchar haciendo gol. El único cerrito internacional. Bruno, relatamos, será, porque es igual si perdemos y si mete de repente Paraguay un gol, pero perdemos. Es como si ganamos, o sea, porque... Se cortó porque llamó ahí. Bruno, ponela por favor antes de irte nomás. El gol de ese donde Ariel casi se rompe la garganta, el gol de Cerro. Lo mejor va a ser que gane Paraguay. Y mucho mejor todavía traer a su curepa temposa. Ariel Mareco, el relator del pueblo, carajo. Brunito Pon, hacete ver. Vamos, Ariel, carajo. El puto relator del preolímpico, o sea, y ahora va a ser olímpico. Por No siempre, ponemos Ariel ni un Julián punto. Marecos, el trozador de mujeres. No poníamos ni un punto. Peso partido. Por favor, Ariel, todos los partidos de la selección sub-23 y la grande, ya no hay otro relator de peso ya acá. Él es el que tiene suerte. Fuera lo... Aniquen a Ariel, voy a transmitir todos los partidos olímpicos y allá en París